Hola, muy buenas y bienvenidos a DKHM Wargames, al que es nuestro segundo podcast. En esta ocasión vamos a hablar un poco del lore, bueno, un poco o bastante, del lore, del trasfondo. Age of Sigmar, que es un juego que tiene un papel muy relevante, importante en el canal, ha tenido una historia bastante dilatada, que es la de Warhammer Fantasy, un juego que la mayoría de vosotros, si no todos, ya la conoceréis. Pero nos consta que hay mucha gente que está un poco confundida en la diferencia entre Age of Sigmar y Fantasy, qué vínculos hay y demás. Así que todo eso y más lo vamos a tratar en este podcast y vamos a intentar resolver en la medida de lo posible. Como bien digo, el juego Warhammer Age of Sigmar, sus orígenes se derivan a Warhammer Fantasy, que tenía una serie de ejércitos de los cuales perduran gran parte de ellos. Y me estoy riendo mucho sin presentar a mi colega, así que Juan... Buenas chicos, ¿qué tal? Es que se me estaba yendo ya la pinza ya. Ya, yo digo en plan, bueno, hasta luego. Sí, era un monólogo ya, ¿verdad? Nah, está bien, está bien. Son cosas del directo, chicos. Bueno, del directo. Vosotros lo vais a escuchar en diferido, pero bueno, ya me entendéis. Y sí. Nada, ¿qué quieres comentar tú al respecto, Juan, de lo que estaba diciendo? Bueno, pues, a ver, sí, eso es, Age of Sigmar bebe directamente de Warhammer, porque claro, Warhammer es lo que es el juego, bueno, no solo el juego, sino también a nivel de trasfondo. Es todo un universo, ¿no? Todo un mundo que tiene pues una historia pues que como 30 años o así. La verdad es que tiene muchísimo más años que algunos que presente, por ejemplo, servidor. Y bueno, pues es un juego que está ambientado y bueno, tenía como una referencia como un mundo, en cierto modo, como Tolkien hizo también para hacer su mundo de fantasía, pues este era un mundo, pues eso, con referencia, por ejemplo, lo que sea el Nuevo Mundo, pues lo que sea América, luego tenía el Viejo Mundo, lo que sea Europa, luego abajo en lo que sea África y demás, pues Egipto, todo esto, ¿no? Que sería pues Kemri, etcétera. Estaba bastante basado en ello. Y bueno, teníamos distintas razas, algunas de ellas se conservan ahora en Age of Sigmar, pero de una forma un poco peculiar, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, yendo un poco por antigüedad, los hombres lagarto, decíamos los ancianos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues los más así como, en cierto modo, como alienígenas, hasta en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, los sapos, ¿no? Los Slan. Sí. Y bueno, fueron de los primeros que lucharon contra el caos, la invasión del caos. El caos es una fuerza que también representa pues como tendencias humanas, ¿no? Tenemos 4 grandes dioses del caos. Khorne, el dios de la sangre, del combate, de la vida marcial. Luego tenemos Slanes, que es el dios del caos, el más, digamos, el más nuevo y el el menos poderoso en cierto modo, pero a la vez también está poniendo un poquito en jaque al resto porque representa la exaltación del resto de los dioses del caos. ¿Siempre han estado, Juan, los 4 dioses del caos desde el inicio o primero había el más caos y luego hubo...? Realmente había más dioses del caos en sí. Ajá. Tenías a Malal, por ejemplo, no me acuerdo ahora otro, ahora mismo sé los nombres, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero estaba, por ejemplo, ¿Les dieron pal forro, los mataron o simplemente salieron del lore? Yo creo que acaban resumiendo un poco, creo, pero bueno, tampoco lo tengo tan dominado ese tema, pero sé que había otros dioses, entre comillas, menores, ¿no? Del caos también. Pero los 4 principales eran estos, era Khorne, Slanes, que también, bueno, el dios de la lujuria, el placer y el llevar pues la exaltación al extremo, la sublimación de todo, pues de que se diga el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, que sería Thenns, el dios de la magia y la hechicería, ¿no? Y el conocimiento. Luego también estaba Nargel, pues el dios de la enfermedad, de la pobredumbre y a la vez también de la vida, que eso también es algo que hay veces que la gente no lo conoce tanto, que también es el dios de la vida. Ahí me acabas de dejar a mí un poco roto. El dios de la vida, lo de la podredumbre y eso sí, pero la vida ahí me has dejado... Es que allí por donde él va, por ejemplo... Por los jardines, pues, dices. Florece vida, de hecho, sí, eso es, sí. Y... espero, que igual me estoy liando con alguna cosa, pero yo creo que sí, que está bien. Bueno, pues esos eran los 4 grandes dioses del caos, bueno, que los seguimos teniendo ahora en Age of Sigmar, y a la vez tenían adoradores en versión mortales, en versión de hombres bestia, que son hijos del caos. Luego también los demonios. Tenías pues demonios también según la vertiente de cada dios, pues son como demonios menores, representaciones de cada dios. Bueno, pues había de Slanes, de Khorne, de Thenns y de Nargel. A su vez también tenían, ¿cómo se llama esto? Como hijos del caos, cuando hubo unos grandes cataclismos en el mundo por unos meteoritos, surgió así de piedra bruja y demás, y de la disformidad, y de ahí surgieron también como hijos del caos, eso, los hombres bestia y los Skavens. Los Skavens son hombres rata.
Y de hecho es una de las razas que más que es originaria de Games Workshop y la que más ha trabajado, que es rata, y con un sistema de intrigas, de esclavitud y un tema social muy... La verdad es que se lo ocurrieron mucho trasfondo, muy complejo. Sí, además con mucho peso en lo que es la trama, ¿no? De lo que fue Warhammer Fantasy, especialmente al final, que será lo que hablemos después. Sí, de los eso es, sí. De hecho, a nivel de inframundo, ¿no? Pues, por los subsuelos y demás. Y además son muy, como te digo, muy rastreros y de cantidades ingentes, ¿no? Se producen muchísimo, tienen muchísimos números. Vale. Luego tenemos las razas así, digamos, un poco más, también de las más antiguas, los elfos. Los elfos en un principio, digamos que están todos como más unificados, ¿no? Y teníamos los altos elfos, los elfos así más nobles, son... de apariencia son frágiles, son bastante débiles, pero son inmortales. Si no me equivoco, creo que son inmortales, sí. O por lo menos pueden vivir muchísimo tiempo, miles de años, pero creo que son inmortales. Y luego hubo una secesión entre ellos, y hubo una gran guerra. Y de ahí se separaron y algunos de ellos fueron a... Bueno, los altos elfos estaban en lo que digamos que sería como... la Atlántida o Númenor de Tolkien, ¿no? En el centro, ¿no? Entre lo que es América y lo que sería pues el resto del mundo, ¿no? O sea, de Europa, África, etcétera, ¿no? Estaban ahí en el centro. Y hubo una secesión, una guerra entre ellos, una guerra civil, y se separaron. Y de ahí surgieron los elfos oscuros. Luego algunos de los elfos sí que fueron al viejo mundo y de ahí surgieron los elfos silvanos. Y estos pues vivían más en consonancia con la naturaleza y más neutrales, en cierto modo. Y de hecho... tenían ahí un tema con espíritus de los bosques y demás, y eran pues todo el tema de hombres árbol, dríades, etcétera. Eso estaba por cerca entre las zonas del imperio de los humanos y demás, ahí en el viejo mundo, digamos. O sea que por resumir un poco están el caos con sus 4 dioses, Khorne, Slanesh, Tzench y Nurgle. Están los elfos con su fragmentación que acaban siendo elfos silvanos, altos elfos y elfos oscuros. ¿Sí? Está el imperio, o los hombres, que creo que básicamente es el imperio, y Bretonia los más destacados, ¿verdad? Sí, de humanos así, los más importantes eran Bretonia, que estaba así al norte del viejo mundo, bueno, entre medias, no tampoco muy al norte, ¿no? Algo entre medias. Y el imperio, justamente al lado, eso es. Luego tenemos los hombres lagarto, que son estas representaciones divinas que luchan contra el caos y demás. Sí, son un poco como los defensores, en cierto modo, del mundo, sí. Los enanos, los enanos también estaban... Los enanos estaban en ciertas, o sea, en regiones así alrededor del imperio y otras zonas, en sus karaks, en sus, digamos, sus minas, haciendo referencias como el Señor de los Anillos, en sus, como diría, sus fuertes, ¿no? Sus fuertes, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? Sí, fortalezas, bastiones. Sus fortalezas, sí. Sus bastiones, eso es, tanto un poco como por fuera, entre las montañas y dentro, sobre todo subterráneo, nivel subterráneo. Y luego los orcos, que es un poco así por doquier, alrededor, sí, los orcos, pues bueno, a los orcos lo que les gusta es pegarse. Sí, de hecho, si no tienen a alguien con quien pegarse, se pegan entre ellos. Es lo que les gusta. Y con los orcos van también los goblins, o sea, los que sean los trasgos, ¿no? Y estos tienen pues goblins nocturnos, que son unos que van así con ropa negra y demás. Y luego otros, pues los goblins más básicos, más genéricos. Y luego ya yo creo que casi en último lugar estaría lo que es la parte de la muerte, ¿no? Los reyes funerarios y condes vampiro, ¿no? A nivel cronológico no te sabía decir, pero bueno, vamos un poco así como por zonas. Sí, no, hablo de las razas más importantes o facciones más importantes de Fantasy. Luego estarían los no muertos, sí, y los no muertos pues tenemos los condes vampiro, bueno, que hace miles de años, ¿no? Se podría decir, ahí en lo que sería Egipto, ¿no? Estaba Khemri, y dentro de Khemri, estaba Nehekhara, Khemri, y ahí pues hubo un tema de Nagas, que era un sacerdote de Khemri. Se experimentó con la magia negra de los elfos oscuros y de ahí extrajo una especie de elixir, ¿no? Y escribió varios libros de nigromancia y fue el primer gran nigromante, Nagas. Y de ahí, bueno, luego hubo uno de sus discípulos, Arkan, lo replicó y fue también, bueno, fue el primer lich. Ese, en cierto modo, a ver, es que le salió un resultado distinto al de Nagas con lo que había estado él así experimentando. Y luego a su vez Neferata, que era la reina de Lamia, una ciudad allí de Khemri, a su vez experimentó, o sea, tuvo mucha curiosidad también por los libros de Nagas y experimentó y le salió otra forma distinta y ella fue la primera vampira. Lo que digamos un poco, pues como también como en cierto modo como las crónicas vampíricas de Anne Rice, pues sería Akasa, ¿no? La primera de los vampiros, la reina de los vampiros. Y a su vez luego pues fue dando el elixir a otros vampiros y tal.
Vale, luego de ahí la acabaron liando un poco los vampiros, se fueron excediendo en matar gente y demás, y hubo una guerra con los mortales de Khemri. Al final ganaron los mortales de Khemri y los vampiros se acaban diseminando por distintas zonas del viejo mundo y demás, fueron dispersándose. Y luego Nagash maldijo a los de Khemri y bueno, al final pues se convirtieron en la segunda gran facción de no muertos. La primera son los condes vampiro, como tú bien has dicho antes, y luego teníamos los reyes funerarios de Khemri, que estos más bien sí que se mantienen también de forma neutral y se quedan en Khemri. No pretendieron, como digo, conquistar otras zonas, como mucho lo limítrofe a Khemri. Otro ejército, los que había, otra pues, facción, ¿no? Teníamos los ogros también. Ah, cierto. Los reinos ogros. Estos ya están un poco por el norte. Serán mercenarios, ¿no? Bueno, estos un poco, pues sí, se prestaban a mercenarios, también iban un poco a su bola y eran, pues bueno, pues como un ogro, ¿no? Bastante grande, 3 metros de alto, súper fuertes, y se dedicaban a comerse, bueno, son caníbales y comen cualquier cosa. Y bueno, se dedican un poco también, pues un poco a pegarse también, en cierto modo. Y además, eran de los más neutrales, podríamos decir, dentro de un poco de eje así de moralidad. Y a ver, creo que ya estaría todo, si no me equivoco. A grandes rasgos, por lo menos, porque lo que a mí personalmente me gustaría matizar un poco, se me ha dado el caso, seguro que a ti también, de gente que juega a Warhammer Fantasy, que lo ha dejado hace años por lo que sea, y que ahora se plantea volver, pero es que yo tenía un ejército de, yo qué sé, de altos elfos y ahora no hay altos elfos, o es que tenía un ejército de enanos y ahora no hay enanos como tal, son los Fire Slayer y... No, error. Sigue habiendo altos elfos, sigue habiendo enanos, entonces... Antes de avanzar en el trasfondo, en el lore, quizás estaría bien eso, dejar constancia de ese hecho, ¿no? De que sí, pues, si tienes altos elfos de hace tiempo, puedes seguir jugando con ellos. Lo que pasa es que ahora están reestructurados de otra forma. De hecho, cuando salió Age of Sigmar hicieron pues como unos mini libritos de adaptación en los que tenían todas las reglas y demás. Y luego se han adaptado para poder jugar con puntos a ellos, sí. Porque, bueno, esto sí que lo podemos comentar luego, ¿no? Pero cuando salió Age of Sigmar, la verdad es que el inicio fue bastante catastrófico. Sí. Muy catastrófico, sí. De Age of Sida, ¿no? Dicen algunos. Sí, totalmente. Pero bueno, lo mejor lo comentamos después, ¿no? Sí, vale, ok. Pero nada, simplemente eso, ¿no? Que si alguien está escuchando esto porque era jugador de Fantasy y tenía curiosidad, bueno, que ya respire tranquilo durante el resto de podcast, que si tienes altos elfos o tienes Bretonia o tal, puedes jugar igualmente con esas minis. Y bueno, como dice Juan, ya lo iremos explicando con más detalle. Sí. Dicho esto, sí. Hemos introducido a grandes rasgos un poco las facciones más importantes de Fantasy, eso un poco el mundo. Sí, porque luego teníamos otras, entre comillas, menores, sí, en menos importancia en las últimas ediciones de Fantasy. Tenías los enanos del caos, tenías ¿verdad? Otro reino, y tanto. Teníamos otros reinos humanos como son Kislev, Tilea, Estalia, etcétera. Luego Norska, que son adoradores del caos, ahí al norte, en los desiertos del caos, etcétera. O sea, había un montón de cosas. De hecho, esto sí ideal, mira, te lo cuento ahora para que lo tengas en cuenta, aunque bueno, salga en el podcast, que cuando hablemos de esto puedas poner un poco el mapa de lo que era todo el mundo antiguo. Sí, no es mala idea, ¿no? Y así lo vemos un poco para que en vez de ser algo tan abstracto, pues se vea un poco... Intentaré hacer intentaré conseguir los mapas y según se van nombrando las razas ir marcándolas, ¿no? Para que la gente se ubique donde están más o menos. Eso es, para los que vayan a verlo en formato de vídeo, sí, sería ideal. Y bueno, y ahora llegamos ahora al punto del fin de los tiempos, ¿no? Sí, yo creo que lo relevante era eso, mencionar un poquito lo que es lo que fue Warhammer Fantasy y cómo ha derivado esto en Age of Sigmar, que no es distinto, es un Fantasy segunda parte, por así decirlo. Sí, es como digamos que es qué pasó después, porque llegamos al fin de los tiempos. Esto ahora ha sido fue una campaña que sacó Games Workshop hará 4 años, creo que fue más o menos, unos 4 años o así, que duró pues un año, a lo largo de un año, o de, no sé si fueron entre 6 meses y, no, creo que fue más de 6 meses, porque sacaron 5 grandes tomos y fue una campaña a nivel mundial, la verdad muy, muy importante, que supuso un cambio drástico de Warhammer Fantasy. Porque de hecho muchos fans adolecían un poco, criticaban que como que se quedaba todo muy estático, como que realmente que todo seguía en su sitio, nadie terminaba por conquistar pues la zona de otra facción o de algún... que no avanzaba el lore, vamos. Sí, eran cosas como mucho muy ligeras, como muy a nivel de escaramuzas. Pues todo esto cambió con el fin de los tiempos. Claro, en Games Workshop dijeron, no queríais taza, pues tomad taza y media. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? A pesar del título ya, ¿no? Del fin de los tiempos, que
Sí. Creo, tú que tienes los libros, ¿no? Creo que en cada uno te advierte ya de que todo va a cambiar a partir de ahora. Sí. Pero la gente no se lo toma muy en serio al principio. Los tengo aquí al lado por si tuviese que consultar alguna cosa, pero bueno, lo vamos a comentar un poquito por encima, Sí. lo ha sido más importante. Pues lo vamos más a ponernos en situación. un mini resumen. Tenemos este mundo de Warhammer Fantasy y a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa en el fin de los tiempos? ¿Qué es lo que pasa en el fin de los tiempos? Bueno, di que también hacen un poco de contradicción con lo que pasó en las novelas. En algunos casos que Games Workshop como que se lo saltó un poco, no lo tuvo muy en cuenta. Como por ejemplo, Nagash, que estaba muerto otra vez. Sí. Porque bueno, en el trasfondo de Fantasy, como os digo, es un trasfondo de 30 años y claro, pasan muchas cosas en 30 años y es muy, muy extenso. Tiene un trasfondo muy rico el viejo mundo, porque claro, en 30 años da para hacer muchas cosas. De hecho, ahora que tú mencionas a Nagash, decir también a la gente que nos esté escuchando que quizás haya escuchado alguna facción que le gusta o algún personaje como Nagash, decir que aparte de este vídeo que es un poco introductorio sobre el lore de Age of Sigmar, haremos una serie de vídeos de esto, del lore, e incluso haremos unos vídeos sobre personajes particulares. Por ejemplo, un vídeo de Nagash, un vídeo de Khemri, de Settra o de quien sea. Así que con tiempo, si nos dais tiempo, vais a tener información aquí, vamos, a mansalva de lo que sea. Sí. Y bueno, lo que pasaba ahora con esto, hubo una campaña en sexta edición que era de la Tormenta del Caos, otra de las Tormentas del Caos, pero en este caso hicieron un sueño de resinas, o sea, se la saltaron totalmente. Sí. Y bueno, aquí hubo ya por fin una Tormenta del Caos como Dios manda, podríamos decir. Bueno, pues sí, eso es. Pues bueno, pues el caos fue invadiendo los territorios así del viejo mundo, fue bajando, ¿no? Desde el norte y fue bajando y haciendo incursiones por distintas zonas, bueno, incursiones que eran ejércitos gigantescos, ¿no? Y bueno, con una estrategia, unos planes y demás. Nagash, que se lo estaba oliendo todo esto, se apareció como en visiones o así, a Arkhan, que Arkhan andaba por ahí en Khemri y demás, creo que sí que andaba en Khemri, y él fue para el viejo mundo a por Manfred von Kasten para aliarse con él, para poder volver a resucitar a Nagash. Y bueno, lo resumo mejor, ¿no? Porque sí, si no, sí. Cuanto más resumido mejor, porque si no, vale. Ya podemos hacer, y si así lo deseáis y lo pedís, podemos hacer luego un día un vídeo exclusivo del fin de los tiempos y hablar al detalle. Y bueno, básicamente, Nagash volvió a resucitar. Por el camino murió la hija de Tyrion y el Ariel, que no lo sabía Tyrion, que era su hija. También se sacrificaron, bueno, es que empezaron a morir personajes a cascoporro, como dice el de Street Marvel. O sea, empezaron a morir personajes a cascoporro. O sea, personas así que conocías del trasfondo de hace mucho tiempo fueron muriendo y fueron añadiendo también nuevos y demás y otros que salen en las novelas. Bueno, Nagash volvió a resucitar y lo que hizo fue reunió a todos los señores de vampiros y demás, todos los que pudo y les dio y formó varios mortrarcas. Los de quien no quiso volver con él, los fulminó, los hizo polvo, porque claro, para algo es el señor de la nigromancia, ¿no? El que hizo a todos, ¿no? En cierto modo. Y luego lo que hizo fue una campaña y fue hacia Nejecara para poderse hacer con el control de todos los no muertos y además de su pirámide negra, la pirámide negra de Nagash. Y lo que quería hacer era para luego volver otra vez al norte con su pirámide negra de todos no muertos y así poder desafiar a los dioses del caos. O sea, él iba un poco por libre, era así un poco en plan, mira qué macho soy. Un poco quería parar al caos, pero sin contar con el resto muy arrogante, como siempre. De hecho, en Khemri, hasta luchó contra un dios de la muerte en la pirámide negra y así absorbió sus poderes. Y en aquel entonces, cuando Nagash resucitó, pues estaba un poco la magia un poco disparatada y absorbió uno de los vientos de la magia, el de la muerte. Lógicamente, ¿no? Eso quizás, perdona, igual habría que hacer un pequeño inciso de qué son los vientos de la magia. Los vientos de la magia pues son como grandes fuerzas que habitaban así pues en la existencia y demás, y es lo que utilizaban los magos, lo que canalizaban para utilizar magia, entre otras cosas. Y, bueno, por ejemplo, los hechizos y demás, los saberes, por ejemplo, tenías los 8 saberes, tenías fuego, luz, sombras, muerte, alquimia, ¿no? Voy 5, y luego tenía vida, bestias, y me queda uno que no me acuerdo ahora, ¿no? Pero bueno, que eran... igual. Hay que decir que, si no me equivoco, corrígeme, cada personaje o personajes relevantes de Warhammer Fantasy tenían el control sobre uno de estos saberes de la magia, ¿no?
No exactamente, en este caso hubo unos personajes, los encarnados, que los llamaron, que fueron absorbiendo, ¿no? Fueron una especie de avatares de ellos que absorbieron dentro de su ser los vientos de la magia. Uno de ellos fue, el primero de ellos fue Nagas, con el de la muerte. Sí. Y bueno, pues eso. Subieron, eso es lo que fue pasando por la parte de la muerte. Por la parte allí en el Imperio y demás, pues los guerreros del caos fueron atacando en distintos frentes y demás. De hecho, alguno de los Mortalkas, que en ese caso había resucitado Nagas a Blood von Castein, se alió con el Imperio y luchó junto al Imperio para repeler al caos. Vale, más, porque a ver, lo quiero decir así resumido, porque si no, si me lío, acabo hablando Sí, horas, por eso lo digo. Eso por un lado. En los altos elfos, pues tuvieron una guerra civil. Bueno, había un poquillo ahí, porque el rey que estaba en aquel entonces no sabía en dónde estaba, porque estaba un poco como que se había desentendido todo, y estaba Ulthuan, el continente de los altos elfos, estaba asediado por hordas y hordas de demonios, de slanes. Y en ese entre habían urdido Teclis, el hermano de Tyrion, había urdido, que es uno de los magos más poderosos de todo el universo de Fantasy, Teclis, había urdido un plan con Malekith para que Malekith, porque Malekith en el fondo era el legítimo rey de todos los elfos, ¿no? Y un poco pues para unificar a todos los elfos y hacer fuerza y decir, oye, que se viene el caos, y el caos viene más fuerte que nunca, hay que hacerle frente porque si no nos van a liquidar a todos, ¿sabes? Y un poco para limar sus diferencias. Hubo unas guerras civiles entre los elfos, entre todos los elfos, o sea, entre los elfos oscuros y los altos. De hecho, parte de los elfos oscuros pasaron a estar con los altos elfos y otra viceversa. Y Tyrion perdió un poco, se le fue un poco la pinza una de las batallas porque fue a por la espada de la Hacedora de Vidas, una de las armas más poderosas de todo Warhammer. Se le fue la pinza y al final fue como un avatar de Kane. Bueno, y aparte mencionar que hubo también en todo este tema del fin de los tiempos muchos de los dioses, de todo el trasfondo, hasta los dioses llegaron a morir y todo, porque se está metido ahí todo el mundo en el ajo. Finalmente, ¿qué pasa? Pues que muchos personajes de los elfos mueren, de hecho, algunos personajes muy icónicos, como era Malus Darkblade, muere y tuvo una muerte bastante mala, por cierto. Y total, al final, Malekith pasa la prueba de las llamas del Fénix, se ve que es el rey legítimo, pero claro, hay algunos que no aceptan y luchan entre ellos. Tyrion ha perdido el norte y al final muere, de hecho lo mata uno de los personajes también muy icónicos de los altos elfos, Alizanar, con una flecha. Y uno de los vórtices que había, que estaba también manteniendo el control de vientos de la magia y demás, que el vórtice de la Isla Machita, pero bueno, o de allí del Juan, se va al carajo y todo el Juan se está empezando a desmoronar, todo el continente. Y bueno, de ahí aparece Caledor, que está por ahí, Morathi, que se había aliado con Tyrion, aparece, la coge y la mete para el vórtice. Y claro, Slanes ya en plan, jojo, qué bien, ya tengo a quien quería. Y eso que Morathi era cultista de Slanes. Vale, y bueno, y ahí se fue al carajo lo que es Ulthuan. Y los elfos que quedaban tuvieron que ir al Viejo Mundo. En el Viejo Mundo salió los hermanos Glotkin, que era la parte de Nargel, y asediaron al Imperio y fueron conquistando ciudad por ciudad hasta la caída de Aldorf. Y ahí hubo un tema muy, muy, muy chulo, porque había fuerzas de Bretonia, había también las fuerzas de Blood von Castein, y estaba también temas así imperiales, y estaba de hecho Karl Franz. ¿Es cuando muere? Y ahí es cuando muere, y al morir en ese momento se libera un viento de magia que estaba ahí, una parte de lo que sería Sigmar, que estaba en el viento de magia de los cielos, ¿no? Sí, creo que sí, de los cielos. Y entonces ahí aparece lo que creíamos que era Karl Franz encarnado, ¿no? Con el viento de la magia ¿no? Pero realmente era Sigmar, que eso se ve después, que era Sigmar. Y bueno, consiguen rechazar ahí a Nargel, pero ya el Imperio está devastado. Blood von Castein se pelea ahí con algunos personajes de Nargel y al final tiene que retirarse muy mal herido. Y al final el Imperio, pues bueno, está ya en las cenizas. Por Bretonia aparece también el Caballero Verde, que se revela que es Gilles el Bretón. Y
Es que claro, es tan extenso porque son unos libros súper extensos. Yo quiero remarcar una cosa aquí que es un poco hacer una pausa, pero yo soy muy fan de lo que es ahora Muerte en Age of Sigmar, y de antes era muy fan de Vlad von Karstein e Isabela. Y decir que la verdad el papel de Vlad a mí me ha encantado en El fin de los tiempos, me parece. Sí, es uno de los VIP, totalmente, Sí, totalmente. sí, es un crack, y aparte el momento Manfred, no sé si es después, ¿no? Cuando llegan a... Sí, es que todavía no estoy un poco poniéndolo, pero vale, en vale. Pues esto te dejo seguir hasta que llegues a esa parte. de lo que pasa, porque claro, es que además una cosa muy chula que tienen estos libros es que te lo sitúa todo cronológicamente, y así ves que, por ejemplo, dices, ¿qué hacen los enanos, por ejemplo, que no colaboran ahí para defender el imperio, o sea, todas las regiones humanas? Pues es que los enanos también las tenían sus problemas, que estaban, porque claro, todo lo que era el caos, los Skavens se habían aliado con el caos también. Los Y Skavens estaban son importantes en el origen de todo esto, ¿no? en el origen. De lo que es el fin de los tiempos. Hombre, la verdad es que la lían bastante, sí, la lían mucho, porque también se habían hecho muy, muy poderosos, y aliados con el caos, pues claro, la lían mucho, y el tema es que consiguieron liarla muy gorda en todos los Karaks de los enanos, acabaron matando varios de los personajes enanos, y alguno de los enanos también fue encarnado, creo que Thorgrim se fue encarnado del metal, saber del metal, eso es, alquimia no metal, perdón. Y luego a su vez también tenías a Ungrim, el rey matador, que tuvo el saber del fuego consigo mismo. Y bueno, los Skaven la lían parda, pero lían pardísima. Tienes a Thanquol y un montón de personajes, porque claro, es que tienes estaba todo el mundo metido en el ajo, todo el mundo. Eso por un lado, y al final pues eso, consiguen, de hecho matan a Thorgrim por una puñalada en la espalda, creo que es Screech, el asesino, el que lo mata por la espalda, y mueren un montón de personajes. Los caras al final se van al carajo porque les meten ahí un montón de entre bombas, los acaban conquistando por presión, etcétera. Es decir, el caos de una forma u otra está asediando todo el mundo, ¿no? Está asediando una presión continua. Todo a la vez, lo está haciendo un ataque masivo, totalmente. Y todavía no he hecho referencia a Archaon. Todavía no he hecho referencia a Archaon, pero bueno. Y luego vamos a lo que es América, en la Tierra de los Hombres Lagarto, que estos a su vez se ven asediados también por el clan Pestilence de los... Bueno, y no sé si se ve también algunos de los Verminus y demás, y de los Skavens. Y al final allí, pues los Hombres Lagarto, resumiendo, llegando al grano, ¿no?, van con sus pirámides y abandonan el mundo. Se van, dicen hasta luego, chicos. O sea, ya hemos hecho lo que podíamos hacer y se acabó. No podemos hacer más. Nos vamos, chicos. Ya se van, y es que no sé si les acaba cayendo un meteorito o algo así también allí en Lustria, y si es que se va todo al carajo. Sí, porque hay una gran batalla, ¿no?, de los lagartos ahí en... Sí, hay muchas, de hecho, hay muchas. Es que todo esto sigue toda una campaña ahí de batallas y demás. Es todo una guerra total, y lo detallan mucho, hasta hay mapas y todo, y de las distintas fuerzas por donde van, pero esto tanto con esos como en todos los libros, la verdad es que es muy chulo, y te hacen descripciones de tanto los personajes como los contingentes, te hace descripciones de los distintos contingentes que participan en las batallas más importantes, que son muchas, porque son cientos y cientos de páginas estos libros, y eso que es en cierto modo un resumen. Sí, claro, es que resumir algo tan grande es difícil, ¿no? Sí. Siempre el resumen sería: las fuerzas del caos se apoderan del mundo y pista. Pero hombre, vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿no? Eso es. Luego, los elfos silvanos sí que están un poquito al margen ahí en lo que es Azelloren y demás, en su región, ¿no? Que es un poco también ahí en medio al lado de las zonas humanas, ¿no?, de los imperiales y Bretonia. Bretonia también es devastado, lógicamente. Y bueno, entonces ya viene el ataque maestro de Archaon, que va por el Mar de las Garras y se va metiendo para ir a conquistar Middenheim, que esto pasa también en el libro de Thanquol. Y ahí pues lo conquistan y hacen un poco alegoría a lo que pasó en la Tormenta del Caos. Van peleándose y ahí está Valten, el avatar de Sigmar por aquel entonces, y tiene una pelea con Archaon, y claro, es que Archaon quería batirse en duelo para demostrar que él es el digno y es elegido de los dioses. Bueno, y con todo lo que ha superado Archaon para estar ahí donde está, ¿no? Que no por algo es el Everchosen, ¿no? Y luchó contra Valten, pero uno de los demonios, de los grandes demonios de los Skavens, de los Aimes, lo mató por la espalda. Y luego sí que eso tuvo represalias, porque creo que Archaon acabó matando a Thanquol y a ese demonio, de hecho. Lo acabó sacrificando. Y ya tenías que ya había
lo que decía, el Imperio ya estaba pues, en las últimas. Creo que quedaba solo Aberheim, ahí al sur. Y lo que hizo Archaon ya en su posición ahí privilegiada en Middenheim, porque tenía un plan para liarla muy gorda, justo debajo de Middenheim, en las profundidades, porque hay un artefacto de los ancestrales, de los hombres lagarto. Lo que quería hacer era para poder liberar de los distintos portales del mundo, para liberar los sellos, ¿no? Digamos, y que pudiese el caos absorber todo el mundo. Ese era básicamente su plan. Sí. Y por eso tenía que ir a Middenheim, que estaba justo en las profundidades. Y bueno, en Aberheim tuvo lugar la última resistencia, y tenías ahí a Karl Franz y tenías a... ¿Cómo se llama? A Ungrim, precisamente. Y Ungrim le dio un poco de tiempo a Karl Franz y todo lo que quedaba de último, de la resistencia, de enanos y de imperiales, ¿no? Y le dio un poco de tiempo, se batió un duelo con Archaon, pero nada, Casco al final murió y se liberó el viento de la magia del fuego. Ahí. Luego, lo poco que quedaba fue todo a Azel Loren. Y ahí estaban todos los encarnados. Estaba Malekith con el saber de las sombras, Alariel con el saber de la vida, Tyrion, Tyrion resucitó, que lo resucitó Teclis, y Tyrion tenía el saber de la luz, y es que Teclis se las consiguió ingeniar para tener varios saberes de la magia, hace un poco de equilibrio entre ellos, y ser él el encarnado, ¿no? No sé si tenía también el del fuego y alguno más. Bueno, luego de las bestias, había pasado a, ¿cómo se llama? Gringor, piel hierro, de los orcos. Sí. Y bueno, básicamente, desde su posición estratégica, bueno, lo de Aberheim al final acabó cayendo, como dije. Luego ya se había caído todo. Nagas ya por fin llegó al viejo mundo y ahí se la liaron entre Isabela, que había vuelto, o sea, que había resucitado, pero había sido poseída por un demonio de Nargel. Y estaba ahí lo que contabas tú antes, ¿no? Y sí, la parte que más me gustó a mí de todo. Un tema ahí entre los distintos von Casting, entre Manfred, entre Isabela y Vlad, porque claro, Vlad y Isabela, bueno, la historia de ellos es que, a ver, ellos son matrimonio, y es en plan de como Drácula y Elisabetta, ¿no? De la historia de Drácula, sí, igual. Sí. Va un poco por ese rollo, ¿no? Y hubo un tema ahí, una historia muy chula, sí. Y Isabela junto a huestes de Nargel y no sé si participaba alguien más, y luego Skavens, que se lograron ¿cómo te digo? Se lograron infiltrar en la pirámide negra de Nagas, porque le hicieron, es que realmente todo era un señuelo para hacerle salir a Nagas de la pirámide, porque él estaba en la pirámide ahí y estaba como aumentando cada vez más poder, porque él quería desafiar a los dioses del caos, él solo, como dije antes. La verdad es que es eso, un poco bastante flipadete, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué pasa? Pues que todos los Skavens se lograron, una vez que ella salió, por fin, Nagas, a pelear en la batalla porque les estaba siendo desfavorable, los Skavens aprovechan para infiltrarse, metieron unas bombas y le volaron la pirámide. Así, claro, Nagas ahí perdió muchísimo poder, pero muchísimo. Y claro, llega un punto que dice, ¿qué hago? ¿Me sigo enfrentando yo solo al caos? ¿O qué hago? ¿O voy a ir con el resto de encarnados y lo que queda de resistencia y vamos todos contra el caos? Y al final pues se bajó de su orgullo, porque el tío es muy orgulloso, y fue a entablar diplomacia con todos los encarnados ahí en Azel Loren. ¿Qué le costó? Le costó, mandó de hecho a Manfred para ser el primero ahí, el cabeza de turco, para hablar con ellos, a Manfred von Casting. Manfred es el mayor cerdo de la historia de Fantasy. Para mí. Interés, porque Manfred solo piensa en sí mismo. Claro. El hombre va a sus intereses y no le importa a nadie, absolutamente nadie. De hecho, es a lo que yo hacía alusión, y aunque no tenga tanta relevancia quizás, es que te digo, soy muy fan de Vlad y de Isabela. La escena esa que te comentaba antes, ¿no? Cuando hay un momento en el que Vlad, un cabrón de por vida que siempre les ha dado caña a todo el mundo, es un vampiro, cabrón. Bueno, es un tío imperialista. Él quería ser emperador del imperio. Es lo que quería hacer. Quería ser emperador. Sí, pero que era un tío de mano dura. Que no era... De hecho, la famosa frase, ¿no? De servirme en la vida o ser esclavos en la muerte. Algo así era, ¿no? Él por lo menos daba la opción. Claro, sí. El tío tenía su cosilla. Y casi que vemos a un tío tan egocéntrico o tan tajante como quieras, partirse la cara con los demás por igual. O sea, poniéndose el primero en la línea. Y demostrando que cuando hace falta, oye, yo voy a mi bola, pero si hace falta, aquí soy yo el primero en ponerla... De hecho, en el libro de Glotkin, que está ahí en Aldorf peleando codo con todos ahí en primera línea, como tú dices, le hacen conde lector.
y todo. Sí. Es el personaje con más títulos de todo Warhammer, ¿verdad? Blood, ¿no? ¿Cuál? Es el personaje con más títulos, ¿no? Sí, la tengo con el lector, tío. Y ahí. Y decía eso, la escena esta en la que creo que es cuando ya llega Isabela y Vlad le ve. Esto es al y final. Manfred le pica un poco. Esto es muy cerca del final. Y si quieres, ahora sí que lo contamos. No hemos llegado todavía a esta parte. No, porque ahora estamos. Que la última resistencia, digamos. Okay. Hay distintos minifocos, ¿no? Por ejemplo, tienes Bretonia, minifocos y demás de resistencia. Pero la resistencia principal estaba en Azelloren. Y bueno, Archaon, que estaba ahí, pues. De hecho, al principio del libro de Archaon, sacrifica. Que no se lo ve venir, ya miras cómo no se lo ve venir, Kairos Tegestinos, uno de los personajes de los grandes demonios de Zens más importantes, ¿no? Lo sacrifica para poder invocar a Kabanda, el devorador de almas más chungo de Khorne, vamos. Y envía a las huestes de Kabanda, la cacilla sangrienta, la envía a Azelloren a ir a por todos los encarnados y destrozarlo todo. O sea, en plan, vamos, lo masivo, de huestes y huestes infinitas de demonios del caos de Khorne. Y bueno, están ahí atacando y peleando y es que ven que es imposible, aún estando con los encarnados y todo, es que ven que es imposible, que les van a dar pa'l pelo. Y dicen, bueno, tenemos que ir. Y es que claro, en ese entonces aparece Belacor, el emisario oscuro, que es uno de los dioses del... Bueno, no es un dios del caos, perdón, es un príncipe demonio del caos que quería absorber, que quería llegar a Dios del caos. Y lo que hace, no me acuerdo exactamente cómo fue, creo que le cuenta... Bueno, les acaba... Bueno, hubo una pelea y había huestes de Slanes que lucharon allí en Azelloren y demás. Así lo estoy diciendo un poco así por encima. Y le acabaron ganando a Belacor y lo secuestraron y le sacaron información para ver cuáles eran los planes de Archaon. Y lo de la maquinaria esa del ingenio de los ancestrales, ¿no? En Midenheim. Y claro, lo que querían hacer era, pues hay que ir para allá. Y de hecho estaba, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo el nombre, a ver, espera un segundín. Es porque era una diosa de los elfos. A ver, ahora te lo diré. Lileath, eso es, Lileath. Y resultó además que Lileath al final fue la dama del lago, la diosa, a la que adoraban los bretonianos. Resultó que se acabó resolviendo el misterio, ¿no? De quién era. Y al final era una diosa élfica. Y bueno, la propia Lileath se sacrifica, cuando les están invadiendo las huestes de los demonios de Khorne, se sacrifica para que poderte transportar a todos, a la última resistencia, a Midenheim. Y ahí tiene unas mayores batallas, vamos, impresionante, una cosa nunca vista, ¿no? De hecho, el propio Kabanda luego volvió para allá, para pelearse. Y ahí fue donde Sigmar, que estaba fragmentado porque le faltaba el Galmarad. El Galmarad es el martillo, es el Warhammer. Sí. Es el Warhammer, de hecho. Y le faltaba el Galmarad, que estaba en el templo. Y de ahí luego fue y lo consiguió y ya se reunificó y entonces ya se vio que era Sigmar, que no era Karl Franz, era Sigmar. Y bueno, mientras algunos se quedaron en la superficie luchando, otros fueron, todos los encarnados junto a una hueste de ellos, fueron al centro, ¿no? Ahí a pelearse en todo el meollo. Y ahí se vio un poco Archaon peleando con Sigmar y demás. Y al final todos los encarnados consiguieron, bueno, de ahí sí te voy a decir, Gringor se peleó contra Archaon y de hecho a cabezazos le destruyó el ojo de Sirian que tenía en el yelmo, pero al final Archaon, liberando el demonio de la espada de la Matarreyes Uzur, consiguió matar a Gringor. Y le ves ahí a Teglis cada vez haciendo más equilibrio con los vientos de la magia, en plan, bueno, para mantenerlos. Y ganaron esa batalla, ahí a lo justo del artefacto este, ¿no? De los ancestrales. Y estaban consiguiendo pararlo todo para ponerle freno, ¿no? Pero en ese entonces apareció en escena Manfred von Kasten, nuestro amigo Manfred von Kasten. ¿Y qué pasa? Pues que Manfred antes le había vendido Nagas para poder entablar diplomacia con el resto de encarnados, le había vendido y había dicho que él había sido el artífice y el que había matado a la hija de Tyrion y a Lariel. Y claro, lo tenían un poco ahí de cabeza de turco. Se consiguió escapar y consiguió entrar ahí en Midenheim cuando estaban los encarnados ahí nivelándolo todo. Y llegó un punto que pensó, ¿qué hago? Porque claro, como he dicho, es un tío que va a lo suyo, siempre. ¿Qué dice? ¿Qué hago? ¿Dejo que arreglen todo este desaguisado y luego me quedo yo como un súbdito aquí de toda esta gente y demás? Digo, pues no, prefiero que se vaya todo al carajo. ¿Y qué hizo? Apuñaló por la espalda a Baltasar Helth, el gran alquimista de Imperio, ¿no? Que tenía el saber del metal. Lo apuñaló y en ese entonces ya fue imposible, ya se desequilibró todo. Se fue
Porque con los vientos de la magia sí empezó todo, no fueron capaces de nivelarlo, había unas energías tremendas y se fue todo al garete. Se fueron desintegrando, el primero de todos, o sea, se fueron desintegrando según mayor tiempo hayan estado con los saberes de la magia. El primero fue Nagas, luego Malekith acabó medio loco, se le perdieron los recuerdos. Comento esto un poco porque esto es importante de cara al nuevo trasfondo de Age of Sigmar. Sí. Y luego al final, nada, fue imposible y el caos absorbió el mundo y todo, digamos que pues el mundo pasó a mejor vida. Hasta luego, se hizo la oscuridad. Y eso es, a grandes rasgos, el fin de los tiempos, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Bueno, lo he resumido muchísimo, ¿eh? Pero ya, sí. Es que es difícil. Era lo que decía antes, ¿no? Que podíamos traer os podíamos traer el resumen de el fin de los tiempos, que llega el caos y tal. Pero bueno, queríamos dar algún matiz y la verdad es que Juan Antonio lo controla todo. Controla el lore muy bien y bueno, os ha dado un lienzo en teoría por encima, pero con sus pinceladas bien dadas. Decías tú que era importante para eso, para el lore de Sigmar. También, bueno, es importante, ¿no? Que es Slanes, ¿no? Que se traga las almas de los elfos, ¿no? Sí, bueno, eso si quieres ahora bueno, claro, como digamos que podríamos decir que muere todo el mundo, ¿no? Pues prácticamente, sí, casi todo el mundo. Claro, y dejar claro que es que el mundo se acaba de verdad. O sea, lo que era el viejo mundo y todo esto se va a tomar por saco. De hecho, creo que es una ilustración, ¿no? Que se ve la bola, la bola del mundo, cómo la engulle el caos y ahí está la gracia y lo que es el inicio de Sigmar. Es que en la última ilustración, si no me equivoco, corrígeme tú. Se ve una pequeña muestra de luz, exacto, una chispa. Sí. Una chispa, sí. Y esa chispa acaba derivando, nos acabamos enterando cuando ya sale Age of Sigmar, que es nada más y nada menos que Sigmar, que digamos ha sobrevivido, ¿no? Su esencia vital es lo único prácticamente que ha sobrevivido al fin de los tiempos. Esta chispa, este Sigmar, se queda aferrado a un fragmento de lo que fue el mundo y es encontrado por un dragón, un dios dragón que no recuerdo el nombre ahora mismo. Dracothion, creo que se llamaba. Dracothion. Creo que sí, algo así me suena, ¿eh? Que igual no es, ¿eh? Pero creo que sí. No, bueno, creo que tampoco es demasiado relevante, ¿no? El nombre de ese dragón. Eso es. Bueno, se encuentra con un dios dragón que monta a Sigmar a su lomo junto con ese fragmento del mundo y de algún modo tampoco lo especifican en el lore. Hasta ahora no hay una información clara de cómo sucede, pero se deja caer que entre Sigmar, el dragón, y ese fragmento del mundo se da lugar a lo que se conoce ahora en Sigmar como los 8 reinos. Los 8 reinos son manifestaciones de los vientos de la magia, de los antiguos. Por ejemplo, sí, exacto, de los antiguos, sí. No que dé lugar a los 8 reinos, perdón, sino que parte de la vida que allí se alberga es como un... yo al menos es mi interpretación, ¿eh? Es como un eco de lo que hubo en ese mundo. Y no hablamos de otro plano astral ni nada de esto, porque de hecho en la fortaleza, donde la ciudad está, fortaleza que... Sí, la de después, el Reino de los Cielos, que es la de... Exacto. Que es la de Sigmar, está construida en base a los restos de lo que fue aquel mundo. O sea, que estamos en la misma línea temporal, digamos, ¿no? Esto no es un déjà vu, ni un sueño de Resines, ni nada. Es el mundo como a... Es un avance, sí. Es el siguiente capítulo, ¿no? De la historia. Es un avance. Y claro, ¿qué pasa? Creo que hablamos un poquito antes al principio de este podcast sobre las razas y tal. Las razas, tal y como las conocíamos, se han ido a garete, ¿no? Las razas ha ido todo el mundo. Entonces hoy en día no existe Bretonia, no existe el Imperio, no existen los condes vampiros como tal, pero sí que existen personajes relevantes, que aunque gran parte... Bueno, no, gran parte no, prácticamente todos los personajes importantes mueren. La mayoría ha muerto, sí. Claro, aquí tenemos a Sigmar, que era el dios rey, ¿no? Que es el fundador, digamos, de esta nueva esperanza, de esta nueva forma de vida para lo que es Age of Sigmar. Pero entonces, a través de este fragmento del mundo sí que quedan estos ecos, perdón, de vida que serán las free people, las gentes libres que habitan en ¿cuál de los reinos es? En el no me sale el nombre ahora. Un poco en general. Es Azyr, ¿no? El reino en el que están las Free Peoples, ¿no? Sí, pero también están en distintos reinos que están un poco también diseminados, ¿eh? Y, a ver, hay distintas poblaciones, ¿no? Digamos, ¿no? Pero pero bueno, a grandes rasgos en cada reino, básicamente lo que han hecho es estructurar un poco cada facción, por así decirlo, en cada uno de los reinos, aunque luego haya una cierta mezcolanza y demás. Decir también que al principio, cuando salió por primera vez el lore de Age of Sigmar y se hablaba de los 8 reinos, era todo demasiado abstracto. Te daban pequeñas pinceladas y era difícil de comprenderlo, que es algo que
que echó en parte a mucha gente hacia atrás. No hablamos de dimensiones que floten en la nada, en realidad son mundos de por sí. De hecho, en la nueva edición se va a ver, con los mapas y... Lo van a matizar mucho más, sí, eso es. De hecho, es que yo tengo la sospecha, veremos si se da a ver en la nueva edición, que los portales yo no tengo tan claro que sean mundos distintos o que simplemente sea un gran mundo vasto. No sé, yo tampoco lo tengo muy claro. Claro, estamos hablando de especulación pura y dura. El caso, que hay unos portales que comunican estos 8 reinos. Las puertas de los reinos, sí, eso es. Sí, las Rim Gates, sí. Las Rim Gates, eso es, sí. Y básicamente Sigmar lo que se dedica... Esto es muy resumido, porque os digo que os hablaremos con más calma del lore de Sigmar en detalle. Pero bueno, sí, es para que tengáis una pequeña noción. Sí, todo esto a lo que hace referencia ahora es la era de los mitos. Exacto. La llaman la era de los mitos. Claro, porque es un poco como el resurgimiento de todo, digamos, otra vez que vuelve a florecer, ¿no? Exacto. Y de hecho llega a volver a ver otra era del caos y demás, ¿no? Que es desde que aparece esta chispa de Sigmar y se crea esta vida en los 8 reinos, hasta la era actual pasan, no sé el tiempo que pasa, pasan miles y miles de años. Son eras las que pasan. Miles de años. Exacto. Sí, pasan eras. Y en esa era básicamente pues Sigmar va recorriendo los 8 reinos, va haciendo alianzas, encuentra los restos de Nagash en Sis, lo reforja o le vuelve a dar vida. Y al final vemos que se alían todos. Todos están los orcos, todos a una contra el caos, que aún así acaban perdiendo otra vez. Bueno, pero espera, creo que te estás adelantando, porque todavía seguimos en la era de los mitos y estás hablando, creo que ahora ya, de la era del caos. Sí, no, lo que estoy haciendo es una grandísima pincelada, un micro resumen de lo que es lo que da paso a Sigmar. No me quiero liar personalmente demasiado aquí, porque bueno, eso, ¿no? Ya haremos un vídeo hablando de la era de los mitos, de cada una de las eras al detalle. Pero simplemente para no... Sí. Y además, en esta época se ve que personajes que han sobrevivido han pasado a ser dioses. Digamos un poco como que los encarnados han pasado a ser dioses. Tienes a Tyrion, pues del reino de la luz, ¿no? Imagino, bueno, sí, que será dios de la luz, ¿no? Tienes a Teclis, también, que han pasado eso a ser dioses. Y luego tienes a Malerion, que ha pasado a ser, pues digamos así, bueno, estaba en el reino de las sombras, ¿no? En Ulgu. Y luego Malerion es Malekith, ¿no? Sí, fusionado con el dragón, creo. Eso es, sí, eso es. Sí. Y estaba un poco muy desorientado por ahí, hasta que empezó a encontrar ahí en el reino de las sombras otros demonios sombra y demás, pero eso de momento todavía no se sabe muy bien cómo va a ser, porque no lo han revelado. Pero ahí van a sacar unas cosas chulillas. Y bueno, ¿qué es esto que iba a decir? Así, el punto, Slanes, con la destrucción del mundo, se había atiborrado de almas de elfos, porque Slanes siempre había ido detrás de los elfos. De hecho, siempre se estaba acosando en Eudjuan y los elfos oscuros también y demás, para atiborrarse de almas de elfos. Y con la destrucción del mundo se había puesto, vamos, ceporro perdido, ceporro. Y se había como apartado, porque estaba en una situación como de vulnerabilidad. Lo que describen en el trasfondo es como que si se hubiese dado un empacho tan tremendo que casi que no se podía ni mover en cierto sentido, ¿no? Por decir así en modo de metafórico, ¿no? Sí, no, lo dicen así, yo creo, ¿no? Más o menos. Sí, y entonces aprovechó y se pusieron en contacto, bueno, Tyrion, Teclis. Bueno, y de hecho Tyrion estaba ciego, si no me equivoco. Ahora siendo... No, eso no lo sé. ¿No? Como deidad, sí, estaba ciego. Y con Teclis hacía un poco como de su guía. Y juntos hablaron con Malerion y con Morathi, que Morathi había sobrevivido, bueno, se había sido absorbida en el vórtice, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que Slanes... Morathi, corrígeme, yo creo que Morathi había sido absorbida por Slanes y Morathi consigue escapar de Slanes. Sí, es lo que iba a contar. Vale. Pues que había sido torturada en el reino de Slanes, ¿no? Con Slanes. Y la había, pues bueno, le habría hecho cosas terribles, ¿no? Siendo como es Slanes, además de retorcido y demás, le había hecho, pues bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y con ese roce que tuvo con él, pues había absorbido poderes de él. Algo, pues bueno, todo se pega, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Menos lo guapo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se había hecho muy poderosa y consiguió escapar de sus garras en ese intre. Fue al reino de las sombras y bueno, ahí hicieron una alianza, pues el nuevo panteón élfico, bueno, que fueron ellos y Alariel no estaba, ¿no? Creo que no. Creo que no me suena, ¿no? Y fueron todos a por Slanes. Lo consiguieron secuestrar, lo consiguieron dominar entre ellos a un dios del caos, Pero bueno, pues que estos ya pasaron a ser dioses también. Bueno, y consiguieron liberar almas de los elfos. Y gracias a eso
les fueron dando forma. Y es un poco también lo que viene ahora con las nuevas facciones que estamos teniendo de los elfos. Tenemos, por ejemplo, las de Morathi, por ejemplo, las hijas de Cain, que aprovechan un poco, bueno, les da forma con sus nuevos poderes, y algunas tienen formas serpentinas, las Melusai, otros, los Kinerai, pueden volar, ¿no? Tienen alas y tal, y les dio así un poco forma con sus poderes, un poco también a imagen y semejanza de ella, ¿no? Que ella, claro, y un poco su verdadera forma es eso, pues un bicho, bueno, a ver, tiene rasgos humanos y tal, pero tiene alas y la mitad del cuerpo, pues es eso, como una gorgona, ¿no? Y con serpientes en el pelo, o sea, serpientes como pelo. Y a ver, ¿qué iba a decir? Y luego tienes, por ejemplo, Teclis, que intentó pues hacer un intento de nuevos elfos, y de surgieron los Idoneth Depkin, los elfos estos marinos. Que les salieron un poco rana, porque se ve que salieron un poco algunos como sin alma y tenían que alimentarse de otras almas. Un cacao guapo, vamos, salió. Sí, luego, o sea, vivir bajo el agua y tal. Luego faltan todavía pues ahí los elfos de los de Tyrion y los de Malerion. ¿Salen a final de año o me estoy colando yo? Pues no sé si saldrán ahora, pero posiblemente. Aparte han sacado hace poco una foto que se ve a Slanes amordazado con un montón de monolitos, un tema ahí como gigantesco, colosal, o sea, pero gigantesco tremendísimo, vamos. Sí, se supone que está encerrado, ¿no? Porque lo encerraron estos, ¿no? Pero... Está atado, sí, eso es. Y bueno, surgieron ahí de los restos, por ejemplo, hubo una pelea de un, no sé si fue Grimnir o quién de los enanos, y se peleó contra una criatura también en plan como los dragones estos. A petición de Sigmar, sí, que le pide que le dé caza. Sí, y se acaban muriendo los dos. Se pegan y explotan todos, y de esos restos, de entre los dos, surgen los Fire Slayers, los cazadores de fuego. Que es otra de las nuevas facciones. Es la descendencia de estos, y son eso, lo que serían los enanos matadores, ¿no? De fantasy, más o menos. Luego, otros enanos que han estado, pues digamos, en los aires, en las montañas y demás, y han estado pasando un poco de todo. Tenemos los Caladron Overlords, que esos son un poco, pues, muy rollo steampunk y tal, y llevan ahí, pues, zeppelins de metal. Todo es una de las nuevas facciones también. Están buscando el uro este, ¿no? Que es el oro líquido que hay en el cielo y demás. El Uroro creo que es el de los Fire Slayers. Cierto, el Uroro es el de los Fire Slayers. Sí, es verdad, sí. Luego Ariel pues dio un poco así forma, pues como era la diosa de la vida y demás, dio forma a los Sylvaneth, a los nuevos Sylvaneth, que es básicamente son pues todo el tema de los hombres árbol, dríades y demás, y le dio un poco forma, y también había parte de almas de elfos también ahí, si no me equivoco, sí. Un ejército muy chulo de Sylvaneth. Luego también tenemos a los Iron Jaws, que son, claro, imaginaos los orcos, os comentaba Juan antes, que siempre viven en conflicto y se hacen más fuertes cuanto más pelean. Pues imaginaos en un mundo en el que llevan milenios peleándose contra el caos. Se han embrutecido a base de bien. Y de hecho un Iron Jaws, en el ejército de Iron Jaws hay una unidad que se llaman los Ark Boys, que sería el equivalente a los orcos negros de Fantasy, que eran la élite. Pues la élite de orcos de Fantasy, al lado de los Iron Jaws, son un poco menos que una mierda pinchar un palo. Sí, los orcos negros ya no son tan de élite, sí. Son un poco como la línea base, digamos, de estos nuevos, de los Iron Jaws. Aún así sigue habiendo orcos, de los Bone Splitter, ¿no? Los orcos de antes sigue habiéndolos. Es como los salvajes, los orcos salvajes. Sí. Bueno, salvajes. Salvajes, exacto. Eso ¿Y qué más tenemos por ahí de ejércitos en el...? Y bueno, ahora lo han organizado los ejércitos en 4 grandes facciones o 4 grandes alianzas. Tenemos Muerte, que bueno, básicamente es Condes Vampiro, porque ahora mismo ya no hay nada de los Reyes Funerarios. La verdad es que en ese sentido es una pena, pero los han dejado de lado. Sí. Y bueno, tenemos los esqueletos, ¿no? Que eran una gran parte de... Sí, pero ya no hay esfinges, no hay guardia del sepulcro. Ni carros, ni nada de eso, sí. Ni carros, ni los buitres. Sí, tenemos a Nagas, a Arkan y todo lo que hacía, sí. Y bueno, que Nagas realmente no es que sea de Khemri. A ver, viene de Khemri, pero siempre han estado odiándose, ¿no? Digamos. Se han odiado, se odian a muerte. Tenemos a Manfred ahí, claro, sigue el rollo, ¿no? Sí. Estando liado con Nagas. Sí, yo creo un poco, pero porque es en plan de, bueno, más te vale que estés conmigo que si no te liquido. Yo creo que lo piensa pues a nivel de, prefiero tenerte como fuerza antes que no estés, porque es un recurso, ¿no? A fin de cuentas. Y hasta este punto decir que, bueno, salvo el punto de los Idoneth Deepkin, antes de que pase esto de los Idoneth, bueno, no sé si es antes o después. Es que va un poco todavía no había Stork. Es que estamos en la era de los mitos todavía, por eso te digo. Estamos un poco
situando un poco en contexto. Luego de los ogros sí que han sacado una facción nueva. O sea, los libros de ejército que serían los actuales, los Battletoms, o sea, los Beast Club Riders, que es básicamente los tíos estos que van montados, en los Mourfangs y los Jonos Pétreos y todos estos. Y bueno, a ver, en sí, a ver, todo lo que estaba antes se puede seguir usando, las mismas miniaturas y demás. Lo que pasa que están sacando las facciones más actualizadas y a fin de cuentas en este nuevo juego lo más interesante son las facciones que tienen Battletom. ¿Por qué? Porque tienen, aparte de tener unidades nuevas, tienen... ¿Qué iba a decir? Tienen saberes de magia o de plegarias en su defecto, tienen nuevos artefactos, tienen formaciones que puedes comprar y para que tu lista tenga efectos adicionales, tus miniaturas o parte del ejército, vamos. Claro, son miniaturas modernas que están mejor hechas, la verdad. Y aparte de eso que dices tú, ¿no? Gracias a Battletom gozan de nuevas reglas que les dan un extra, ¿no? Y bueno, también por situar en contexto, a ver, claro, volvemos otra vez. Acaba Warhammer tal y como lo conocemos, se va todo al carajo. Y decimos, ope, ¿qué ha pasado aquí? Y tal. Vale, pues ahora pasó un tiempo, no me acuerdo cuánto fueron algunos meses, y se había Age of Sigmar. Y estábamos todos con el hype, a ver qué será esto de Age of Sigmar y tal. ¿Y qué pasa? Pues que salió el nuevo juego con unas reglas muy, muy sencillas, pero tan sencillas que salió un juego que su inicio era, en mi opinión, bastante malo. Bastante malo, ¿por qué? Pues porque, bueno, no por la simplificación de reglas, que esa está, a mí me parece bien, porque la verdad es que Warhammer, a lo largo de sus ediciones, desde que yo empecé en sexta, es un juego bastante complejo, muy, muy complejo, con reglas muy, muy detalladas y con demasiadas fags que al final casi tienes que estudiar para poder jugar. Totalmente, de hecho yo creo que lo dije en el primer podcast, yo siempre estuve atraído a Warhammer, pero hasta Age of Sigmar no me he involucrado realmente porque me echaba para atrás, además que lo hice, coger un libro y leer 250 páginas de reglas. Digo, ¿estamos locos o qué? ¿Esto es un juego o una carrera? Eso, el libro de ejército y luego hacerte la lista y demás, y prepararte todo. Tenía una parte de preparación demasiado elaborada, demasiado extensa. Sí. Pues bueno, pasamos de un extremo al otro. Claro, y en este caso es que podías poner, no había ninguna organización. Podías poner para jugar todo lo que quisieras. Que dices, bueno, quiero jugar, mira, tengo 5 devoradores de almas en mi colección, pues voy a meterlos, venga. Las invocaciones que se pueden invocar, pues podías traerte, si quieres, un camión de miniaturas que los ibas a ir invocando sobre la marcha. O sea, sí, como si solo querías sacar dragones, eso... Sí, como si solo quieres jugar con dragones, pues todo dragones. No tenía ninguna organización, ninguna restricción, ninguna limitación. Por ejemplo, también de la magia, podías lanzar con el mismo hechicero todas las veces que quisieras. Bueno, no con el mismo hechicero, porque solo podías lanzar uno. Pero si tenías todos los hechiceros, podías hacer un spam de hechiceros, todos hechiceros, y todos lanzando proyectil mágico. Y venga, proyectil mágico, proyectil mágico, proyectil mágico. No había ninguna restricción de ningún tipo, ni ninguna organización. No había limitaciones. Claro, y el caso es que entre esta falta de restricciones, ¿no?, a la hora de elaborar ejércitos y cierto reglamento y tal, y el tema de que a mucha gente le dolió muchísimo, ¿no?, el fin de lo que era el viejo mundo y la muerte de muchos personajes, le cogieron tirria a Age of Sigmar. Es que además es un trasfondo súper rico. A ver, que todavía lo tenemos, ¿eh? Y yo cuando empecé a jugar Age of Sigmar, y hay veces que todavía lo hago, yo lo juego en sí y para mí el trasfondo es el viejo, el del viejo mundo, o sea, y demás, el mundo que fue, que lo llaman ahora. Claro, es que es todo uno, exactamente. Porque al fin de cuentas, esto es un juego, son unas reglas, nada te impide tú jugar con o sea, representando tu evento, tu contexto, ¿no? Histórico y demás, nada te impide, como si también lo haces con otros juegos, por ejemplo, Kings of War, mientras que puedas hacer algo equivalente, ¿no? A nivel de que lo refleje, ¿no? Que sea análogo. Y bueno, por suerte, por suerte, espera, que me estoy adelantando. Y claro, hay gente que aún a pesar de todo le gustaba la mecánica del juego. Tiene cosas muy interesantes, se le podía sacar jugo. Y hubo varias vertientes fans para poder organizar un poco. Las heridas y demás, ¿no? Hicieron un sistema de heridas, otro tipo de organización, pues hicieron unas fórmulas ahí. La verdad es que se hicieron un curro tremendo. Se complicaron mucho la vida y empezaron así a sacar para que te costasen pues puntos, ¿no? Las cosas y poder organizarlo un poco. Todo eso los fans lo hicieron porque a Xbox en ese sentido le daba igual. Sí, por fortuna, ¿no? Acaba apareciendo el General Handbook, el libro de generales, por fin aparecen los puntos. 2016, sí. Y por fin reglas de lealtad y todo esto. Valoren puntos a todas las miniaturas que había, todas.
Eso es muy bueno, valoran puntos a todas. Pero no solo eso, sino que te ponían organización de ejército. Por ejemplo, tu ejército tenía que tener pues un héroe, un líder, y que fuese tu general, al menos una miniatura, para ser tu general. Luego, tenías que meter un mínimo de unidades, que sean unidades de línea, las básicas de las otras ediciones de Warhammer. Y luego podías meter un máximo de Behemoths, de monstruos. Bueno, y más que monstruos, ¿no? Porque Behemoth le comprendía más. Sí. Y luego un máximo de máquinas de guerra. Luego ya estaban equilibrándolo. Y aparte había un máximo de... O sea, empezaron a seguir reglas del 1. Para que no hicieses, por ejemplo, bueno, que un 1 siempre fuese un fallo. Que no podías lanzar más de una vez un mismo hechizo. Y una serie de... Pues es una restricción y una organización. Y empezaron a sacar las cosas ya en serio. Luego salió el manual de general de 2017 y lo fueron mejorando todavía más. Y entre medias también salieron libros, los nuevos Battletomes, y ya pues el juego ha ganado muchísimo más, porque ya está mucho más equilibrado. Bueno, claro, también indicar que si tú quieres seguir jugando tal y como salió el juego, tienes 3 tipos de juego. Tienes el estilo narrativo, el juego narrativo, que es el que salió de primeras y puedes jugar como quieras, metiendo lo que sea, y plan, simplemente por pasar el rato, por echarte unas risas, ¿no? Tienes otro que es a medio... Bueno, eso era el juego abierto, que me he confundido. Luego tenías el juego narrativo, que sí ya te dice que tenías alguna restricción más y listas ya un poquito más cerradas, pero el juego por excelencia, y el que yo creo que la mayoría es el que juega, ¿no? El equilibrado, que es el que ya pues está todas estas restricciones, valor en puntos, organización de ejército, reglas del 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, que por cierto, que se nos ha pasado un pequeño detalle, ¿no? Que ahora que hemos hablado de las razas de Fantasy, hemos hablado un poco a grandes rasgos de las razas de Sigmar. Y nada, solamente añadir el matiz de los Storkas, ¿no? Que hay algunos que quizás se pregunten, ¿qué son los Storkas, no? Los Storkas no son más que almas de héroes caídos reforjadas. De hecho, las armaduras, que no sé si las hacen los Fire Slayer o los Caradron, no estoy seguro. Ahí me pillas. Creo que bueno, los Fire Slayer, pero enanos sí. Sí, sí que son enanos seguro, vamos, que forjan estas armaduras con sigmarites, un mineral que había, un material o algo así, ¿no? Sí, un elemento, sí, pues debe ser del material este que tenía Sigmar y tal, lo de la esencia esa que tenía parte del mundo y todo esto, ¿no? O un tema de meteoritos, o no sé, tío. Sí, algo así. Y de hecho, estos héroes caídos que son reforjados por Sigmar, esto ya al final, después de haber pasado la era de los mitos y todo esto los Storkas aparecen en lo que ya es el juego, ¿no? En esta fase de la historia. Y estos héroes caídos, reconvertidos, o reforjados, mejor dicho, por Sigmar, tienen parte de sus recuerdos como humanos perdidos, porque se los ha arrebatado Nagas. Porque Nagas considera que, no, estos son muertos, son míos. O sea, sí, es que hay por ahí un tema de un rifirrafe, porque sí. Por ejemplo, todas las almas, tanto las de los elfos como la gente que muere y tal, pues claro, como están muertas, dice Nagas, no, esto, a ver, yo soy el señor de la muerte, soy el dios de la muerte, esto tiene que ser para mí. Para mí, sí, dice nosotros, mira, mis cojones 33. Dice, no, yo aquí voy a pillar y claro, Nagas piensa, joder, que me están robando las almas por todos lados, tío. Claro, es un poco divertido el pobre. No estaba el convenio bien firmado por lo visto. Y el caso es que le consigue arrancar ciertos recuerdos. Se supone que pretende, con arrancar estos recuerdos a los Storkas, que supuestamente Sigmar no lo sabe, ¿no? O especulan que no lo sabe. Lo que pretende es conseguir información sobre Sigmar y algún día, ¿no? Plantarle cara, que ya tuvieron un enfrentamiento en su momento en la era de Sigmar. Sí, y de hecho, y en el trasfondo de Warhammer el antiguo también varios, de Sigmar Rey, Sigmar Dios y tal. Tuvieron ahí bastantes encontronazos, sí. Y es curioso ver, ¿no? Que hayan llegado a ser aliados incluso, ¿no? Hasta que al final Nagas pasa de la historia. Nagas le traiciona, sí, y tal. Sí. Y el matiz este que quiere hacer los Storkas más que nada es por añadir una anécdota que quizás a alguno le alegre. Y es que, por ejemplo, pasa con un amigo con Miguel Ángel, saludos si está escuchando esto, que estaba en Warhammer Fantasy, era muy fan de Gotrek y Félix, que se entendían de primeras que habían muerto, porque ahora ya no aparecen en Age of Sigmar. Ahora se está diciendo que Gotrek, que ha sobrevivido, debe ser casi el único que ha sobrevivido al fin de los tiempos, y que está buscando a Félix. De hecho, salieron unas novelas del fin de los tiempos, específicas de ellos, sí. Y estaba ahí salía Throg, el rey troll, y salía también Belacor incluso. Sí. Sería hasta Belacor, el príncipe demonio, el señor oscuro. También. Muy, muy, muy interesante todo eso también. Pues el caso es que Gotrek está por aquí, se supone en Age of Sigmar ya, se han filtrado por unos War Scrolls, no sé si son ciertos o fanmade,
y está buscando a Félix y se rumorea que Félix podría ser un Sturkas, ¿no? Porque Félix, aunque al principio era un cantarín, digamos, que iba relatando las aventuras de Gotrek, claro, al final, como decías tú, todo se pega y el tío acaba siendo un pro también. Y podría ser uno de los Sturkas. Pero bueno, ya lo veremos. Simplemente quería, añadirle la punta que quizás la gente ya no lo sepa y... Por anécdota, sí. Un poquito de esperanza, ¿no? Hostia, pueden volver Gotrek y Félix. Pues sí, parece ser que van a volver Gotrek y Félix. Sí, y de hecho el proceso de los Stonkas, lo que tienen además, en cierto modo, eso son armaduras, entre comillas, animadas, ¿no? Por los espíritus, las esencias, ¿no? Y cuando vuelven a morir, ahora, por ejemplo, pues cuando vuelven a enfrentarse en todo este nuevo contexto de cosas, digamos que su alma pues vuelve como a la reforja, ¿no? De los Stonkas. ¿Y qué pasa? Que con el proceso otra vez de reciclado, lo que decías, van perdiendo su esencia hasta convertirse casi en autómatas. Y es un poco también lo que quieren luchar contra ello, y de hecho en el trasfondo de Shadespire, los Stonkas que están ahí metidos, pues quieren información, están buscando información del cristal umbrío para ver si y mantener para no perder su esencia con cada reforjado. Por ejemplo. Pues, la verdad es que el lore, el trasfondo de Age of Sigmar, y me refiero de Age of Sigmar puro sin tener en cuenta de Fantasy, aunque hay mucha gente que lo criticó, es bastante rico. Es cierto que nace un poco difuminado, un poco... Sí, un poco onírico, ¿no? Con todos esos viajes de Sigmar con el dragón por ahí por el espacio, ¿no? O algo así. Era todo demás. Claro, es que hicieron el origen de Age of Sigmar, tanto en lore como en reglas, es lo que tú decías. Fue un boceto. Fue, ala, ahí está. Pero gracias a Dios, gracias a Sigmar, mejor dicho, el juego ha evolucionado bastante en cuanto a reglamento. El lore cada vez está siendo más rico. Los Battlezone traen una parte de lore muy buena. De hecho, también haremos aquí reviews de lo que es el trasfondo de cada uno de los ejércitos. Y eso está haciendo, pues claro, las cosas bien hechas, pues bien parecen, ¿no? Está haciendo que mucha gente se esté despertando y esté teniendo cada vez más interés en Age of Sigmar. Y aparte el juego, que es muy sencillo, o sea, se juega muy bien. No tienes que liarte ni con tablas, ni un montonazo de reglas especiales, ni un tema ahí de tema de encadenamientos, ángulos en plan súper... Es muy dinámico. Súper estricto, es mucho más, y te da lo de poder mover las miniaturas una a una y mantener la formación, te da lugar a muchísimo juego, el poderse retirar de los combates. O sea, a nivel de juego, a ver, cada juego te da posibilidades distintas. A mi modo de ver, no creo que sea ni peor, ni mejor ni peor. Son distintos. Son distintos y te da distintas posibilidades cada uno. Lo que pasa que, a ver, si bien es cierto que ahora Warhammer como tal, lo que el juego antiguo, pues está un poco... La comunidad se ha diseminado muchísimo, se ha dividido mucho. Hay mucha gente que la que tira más un poco para la vertiente más competitiva está ahora mismo jugando más, pues yo diría en novena era. La gente igual más con más cariño por el trasfondo antiguo y demás, pues está en versiones hechas por los fans como la de Warhammer Reforged. Sí, pero yo tengo la sensación, no sé si te pasará lo mismo, yo cada vez veo más gente de jugar a novena o a octava que se están cada vez picando más y están viniendo más a Sigmar. Incluso veo a gente que juega a 40k que le está empezando a preguntar, oye, pues el Sigmar parece que no pinta tan mal, ¿no? Poco a poco va creciendo la bola. Y aparte de todo, que a ver, que tampoco tienes que tener la chapa de yo juego hecho Sigmar, no, yo juego yo juego Warhammer. No, a ver, tú puedes jugar a lo que quieras, tío. A ver, siempre si tienes tiempo y ganas, puedes jugar un montón de cosas, si puedes. No tienes por qué jugar solo una cosa. Y lo cual es, para mi punto de vista, y seguir igual un poquito más abierto, porque igual te llevas una sorpresa. Hay mucha gente que dice, no, esto es una mierda, te digo, ¿pero has jugado? ¿Lo has probado? Sí. De hecho, yo tengo ahí que decir que yo personalmente juego tanto a Age of Sigmar como a 40k. Y decir que la verdad es que son muy parecidos. A mí me gusta un poquito más Sigmar porque me gusta más el trasfondo, me gusta más lo fantástico, ¿no? Me gustan los orcos, bueno, los orcos no, que también están en 40k. Pero me gusta más el ejército de la muerte, bueno, me gusta más la estética y punto. Pero son muy parecidos. Sí es cierto que ahora con la nueva edición que va a aparecer en junio se va a diferenciar un poquito más. Pero bueno, a grandes rasgos lo que es la mecánica de juego... Si sabes jugar a uno, vas a saber jugar a otro, hablando en plata, vamos, que no... Sí, lo que son las reglas así comparten. El núcleo. De hecho, es que es lo que se dice, ¿no? Que Age of Sigmar también ha venido sirviendo mucho de plataforma beta para 40k, que no olvidemos que Warhammer 40.000 es la gallina de los huevos de oro de Games Workshop. Es el que acumula más público y bueno, el que más vende, ¿no? Entonces, cada vez que a Games Workshop se le ocurre una idea de, oye, vamos a introducir esto en el juego, esperar, antes de hacerlo en 40.000, que ya está todo muy bien hecho, vamos a meterlo aquí y lo testeamos, ¿no? Sí.
Y de hecho yo creo que también aparte, a ver, el cambio ha sido más brusco del Warhammer antiguo, que era, aparte de las peanas, de pasar peanas cuadras a redondas. Yo he hecho una adaptación con imanes y unas peanas transparentes y tal, pero entiendo, a ver, tampoco es algo necesario pasar las peanas, a mi modo de ver. Sí que el juego está mucho más... o sea, se juega mejor con las peanas redondas, lógicamente, pero yo, por ejemplo... A mí también me gusta poder jugar a los otros juegos y tal, y por eso no las voy a cambiar, y por eso tengo unos adaptadores. Salvo uno de mis ejércitos, de las hijas de Cain, que ese sí que es puro de Age of Sigmar, pero porque ese ejército no tiene sentido en otros sistemas. No tiene ni pies ni cabeza. Se nació aquí y ya está. Y yo creo que tuvo también mucha crítica por eso, por cómo salió el juego, y luego ya cuando empezó a salir algunas cosillas, salieron cosas un poco absurdas, y la gente ya se queda con esa copla de que eso es así, y un tema inmóvil. Por ejemplo, había críticas que decían, lista de torneo de Khemri, decía, pues vale, tengo unos buitres, y los tengo volando en la partida, jugamos a muerte súbita, como no me los puedes alcanzar, te gano automático, no puedes hacer nada. Pero es que eso ya no es inviable, no puede ser, porque tienes que tener un líder, por lo menos, y ya con eso ya se te acabó, se te fastidió todo el plan. Y hay una serie de críticas y cosas que ya no tienen validez con cómo salió al principio el juego. Por lo tanto, yo sí que animaría a probarlo. Si estás indeciso, pruébalo, que te puedes llevar una sorpresa que te guste y bastante. Y así está siendo. La gente que le está empezando a entrar la curiosidad y tiene la suerte de probar esta edición y no la que decías tú, la original, la gente parece ser que se está enganchando bastante. No hay más que ver los números. Tú si entras, por ejemplo, al Facebook oficial de Age of Sigmar, vas a ver cómo, aunque efectivamente 40K tiene el triple de gente que Age of Sigmar, está habiendo un crecimiento de hecho Sigmar continuo, boom, 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 poco a poco, y es claro, es eso, están haciendo las cosas bien y eso se nota. Y la propia política también de la empresa, que ha cambiado drásticamente, pero drásticamente, porque ahora tiene directiva, ¿no? Sí, tienen mucha retroalimentación con la gente, o sea, y les hacen caso, les responden, interaccionan, los vídeos sí son bastante más cachondos, no como antes que parecía que tenían un palo metido por el culo, o sea, han cambiado muchísimo el chip, totalmente. Fíjate, y luego yo lo he notado, perdón. Y luego los Star Collecting, que son, o sea, que los precios, a veces se les va la olla y te ponen alguna miniatura muy cara, pero luego otras te están haciendo más formatos de ahorro que son una pasada. ¿Qué dices? Sí, a ver, si esta miniatura que está incluida en este Star Collecting ya me valía 65 pavos, pues ahora me estás metiendo por 65 lo mismo y varias unidades más. Y digo, pues vale, no hay color. Mira, de hecho ahora tengo aquí abierta la página de Games Workshop y tengo abierto el Arrogan Ghoul King en Terror Haze, que es el ejército del Flesh Eater, lo que eran los necrófagos o los Ghoul de Fantasy. Sí, el rey necrófago, eso es, sí. Y la figura del Terror Haze, el precio oficial es 46 euros. Precio oficial del starter de Flesh Eater es 60 euros. Incluye esto, incluye Death Ghouls, incluye 3 horrores, o sea que... ¿3 horrores o Vargas? Vargas, exacto, sí. Sí, porque lo guay de estos Star Collecting y demás, y todos estos formatos de ahorro, es que las opciones te vienen todas, como si tú tuvieses comprado las cajas por separado. Exacto, o sea, tú, por ejemplo, ¿qué dices? Me cojo el de, ¿qué dices tú? Dos Flesh Eaters, pero puedes montar, salvo los necrófagos, que esos son los que son, no hay más, puedes montarte el Señor de los Vampiros Dragón Sangriento en Dragón Zombie, y te puedes montar en vez de los horrores los Vargas también. Es que te viene incluido todo. Es que de hecho llegamos al punto de que no es un starter y dices, me pillo el starter y luego me pillo las miniaturas sueltas. Es que si quieres te puedes comprar 2 o 3 starters tranquilamente, que con la cantidad de combinaciones que puedes hacer te sale un ejército cojonudo. Y es que es un precio y eso sin meternos de comprarlo en tienda con descuentos y cosas así, que claro, mucho mejor todavía. Claro, es que hablamos de que normalmente las tiendas con descuentos, o sea, las tiendas que no son Games Workshop, suelen tener descuentos entre un 10 y un 20%, que no es broma, al final son muchos euros, ¿eh? Sí, va sacando cositas, va rascando, ¿no? Como por ejemplo, los starters que valen 60 euros, o 65, creo que es el precio oficial, ¿verdad? 65. Sí, creo que sí, 65. 65. Sí. Yo los he visto en tiendas por 53 euros y hasta 48, creo que eran, o 47. Hostia, es una diferencia. Y tienes muchas cosas. Yo creo que para empezar es lo ideal. Y aparte, según el ejército que quieras hacer u otro, es que tienes varios para no cogerte 2 veces el mismo, sino que dices, por ejemplo, los Stonecast. Pues tienes uno que te vienen con unas minis más básicas, digamos, ¿no? Más de las típicas. Pero otro que te viene con unos tíos cazadores que van como en una especie de semigrifo, y otros cazadores con ballestas, y otros que vienen con unos alas etéricas, los pajarillos estos que tienen, las aves de presa y tal, y
y con ballestas que van, que disparan. O sea que de cogerlo por separado es muchísimo más caro, sino llega a ser incluso casi, no llega, en algunos casos hasta el doble, casi. Sí, totalmente. Hay alguna miniatura en el TK Remedio, porque no está en ningún starter, ¿no? Eso es. Pero si tienes la oportunidad... Mira, a mí se me daba el caso, ¿no? De que yo me quería comprar 3 Vargeis y dudaba, digo, si me compro los 3 Vargeis son 36 euros, creo que es. Si me pillo el starter de Flesh Eater, que incluye los Vargeis, 10 Ghouls y el Terror Haze, son 60 euros. Al final me compensa más pillarme el starter. Claro, ese es el punto. Sí. Y bueno, y así tiene más minis también, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hemos dado así un pequeño repasillo, hemos explicado a la gente. Ahora vamos a un poco para situarnos ya en la situación un poco, para llegar a la situación actual. Creo que todavía nos quedan algunas cosillas. Sí. Hemos hablado de la edad de los mitos, un poco así a grandes rasgos. Es un poco la formación. Después de la edad de los mitos vino la era del caos. En la era del caos, un poco pues como las hordas del caos y demás fueron atacando por distintas zonas de los reinos y demás, saqueando todo, y sobre todo quien tuvo ahí mucho más peso fue Khorne, el dios de la sangre, del combate, etcétera, que estuvo al punto de ser casi de ganarse la supremacía de todos los dioses del caos y ser el más poderoso. Estuvo, vamos, a un pelo, ¿no? Pero luego le fueron echando para atrás. Y luego vino la era de Sigmar y fue un poco como la reconquista. Fueron ahí con los Stonkas y tal, y junto, además también en los distintos reinos y demás. Luego tenías, por ejemplo, es que dice, por ejemplo, un detalle que estaba leyendo antes en el libro de las hijas de Cain, que sí, que las hijas de Cain también se fueron, porque claro, Morathi, una vez que se logró separar de Stannis y demás, pasó de ser cultista de él a odiarle a muerte, pero a muerte. O sea, es ver que hay gente del caos en este sitio, o incluso Nagas, porque a Nagas también le tiene bastante hincha, porque Nagas se la lió y le reveló su forma auténtica, de forma de bicho, delante de los otros dioses, y así no confiaron ya en ella. Pues cada vez que escucha que hay si hay no muertos en este sitio o hay hordas del caos aquí, va para allá. Pero bueno, siempre van un poco pues a sus intereses. Y bueno, es que Morathi de siempre ha sido... Es otra Manfred von Castein, Morathi, para que nos entendamos, y especialista en todo el arte del engaño y demás. De hecho, es uno de los personajes más viejos de todo Warhammer. Es mucho más vieja que los no muertos, directamente. Qué buena perra Morathi, sí. Y Malekith también, bueno, Cares Malerion, ¿no? Y bueno, pasamos eso, hemos pasado de la edad del caos y luego la era de Sigmar, que es la reconquista. Y ahí ya, pues bueno, ya una vez que consiguen bajarle los humos al caos, ya se han relajado todos mucho más, ya no han hecho tanta piña y ya se han empezado a pegar también entre ellos. Un poco pues como estaba antes en el viejo mundo, ¿no? Bueno, en el viejo mundo no, en el mundo que fue, ¿no? De que todos, según los intereses que tuvieran, pues se pegaban unos con otros y tal, ¿no? De hecho, había hasta guerras civiles. Siguiendo con las hijas de Cain, por ejemplo, yo he leído antes que incluso desde la era de los mitos y la del caos, se pegaban incluso entre ellas. Y Morathi las dejaba que lo hicieran, los sofocaba según le interesase, porque a veces, por ejemplo, había gente con o bien muy débiles, o gente con demasiada ambición, y decía, bueno, pues vea, que se peguen, ¿sabes? No, si ella es muy lista, ella, como suele decir, se sabe más el diablo por viejo que por diablo, y esta... Sí, esta que es vieja de narices, pues tiene que saber lo que no está escrito. De hecho, tiene engañados a todos, porque, a ver, son hijas de Cain, y bueno, Cain entre comillas, porque realmente les tiene engañado a todos sus adeptos, todos sus acólitos. Sí, se supone que ella como que se arranca como el pyro de Cain, es una forma de... Sí. Cain fue uno de los personajes que murió en el fin de los tiempos. Murió, pues bueno, cuando estaba Tyrion con la espada de la cedora de viudas, se convirtió en el avatar de Cain. Y cuando murió Tyrion, murió también Cain, si no me equivoco. Porque era una forma que Tyrion había pensado, Teclis lo había pensado para liberarse del influjo de Cain. Y con eso murió también Cain. ¿Y qué pasa? Pues que ahora Morathi les tiene un poco engañados y en plan de que todo el culto a Cain realmente lo están haciendo culto a Morathi. Es Morathi la que está con él dándoles el poder por detrás. Y les tiene a todos engañados y bueno, yo creo que ahora es algo que igual le acaba explotando en la cara, no sé yo, pero bueno. Sí, habrá que ver cómo avanzan las campañas, porque eso es otra, ¿no? Decir que es un lore, un trasfondo que sigue vivo, hay campañas, creo que todavía está vigente la de Malik Porters, los portentos malignos. Se especula que habrá otra, ¿no? Lo que hablabas tú antes de Slanes, seguramente involucrados los elfos también. Y vamos, es un mundo en constante evolución y la verdad que es de agradecer. Van apareciendo nuevas razas, va viendo un poco de todo. Y es un poco también a lo que quería ir ahora, con lo de los portentos malignos o los Malign Portents, ¿no? Que esto
¿En qué se resume lo de Mala Importance? Pues que Nagas está liándola. En el Reino de la Muerte, en Saihis, está haciendo un montón de historias para ganar un montón de poder y está generando un montón de desequilibrios ahí. Y esto va a derivar ahora a la segunda edición de Warhammer Age of Sigmar. Y aquí es a lo que vamos a ver en junio, que es en lo que estamos ahí, otros vídeos que hemos hecho, estamos hablando de ello continuamente. Y en Facebook estamos comentando, a medida que va saliendo cada cambio, lo vamos también indicando y demás para tener a la gente pues al tanto de la última novedad. Y sí, ahora que dices lo del Facebook, aprovechar para decirle a la gente que tenéis el link en la caja de descripción. Si queréis estar informados al minuto prácticamente, no olvidéis visitar a Facebook. En YouTube vamos actualizándolo con mucha frecuencia, pero aún más rápido incluso en Facebook. Eso es. Por el inciso. No, hombre, era necesario además. La cuña publicitaria, ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Pues por ejemplo, lo de ahora mismo la magia, están poniendo hechizos interminables, endless spells, ¿no? Y está surgiendo un poco pues como que la magia está desatada, está todo loca, ¿no? Y es un poco de lo de la segunda edición. Y en la segunda edición, la verdad, hay cositas que están muy bien. Y ya sabemos, haremos un vídeo ya con todo, una vez que ya tengamos la segunda edición entera, haremos un vídeo de todo, nuestras impresiones, de todo lo que vamos viendo. Sí, porque hasta ahora vamos hablando por privado. Juan y yo, aparte de llegar al canal, pues somos amigos y vamos hablando de todo esto y qué opinamos. Y bueno, los amigos igual te estás pasando un poco, ¿eh? Se acaba el podcast. Bueno, amigos, ha sido un placer. Hasta luego, venga, chao, gracias por llegar hasta aquí. No, vamos hablando eso en privado de nuestras impresiones, pero bueno, tampoco queremos adelantarnos, ¿no? Sí, no creo que sea el momento. Exacto. No va a ser una opinión constructiva porque falta mucho por ver todavía, ¿no? De hecho, vimos como el otro día con lo de la magia ya se daba un vuelco a todo el sistema del doble turno y demás. Así que lo que ha dicho. Ahí se matizaba más, sí. Hay cosas que están muy bien, otras que veremos, pero yo veo ahí una cantidad de sinergias que puede salir una bomba un poco incontrolable, pero lo veremos. En su momento todo y con todo en perspectiva y habiéndolo madurado un poco, habiendo reflexionado, ya haremos el vídeo de nuestras impresiones. Sí, y luego también a ver si jugamos alguna partida también antes para verlo en mesa, también, antes de nada, porque una cosa es a nivel teórico. Claro. Y otra cosa también es a nivel de mesa, digo, ¿esto realmente ha sido tan relevante o no? Claro, de hecho procuraremos hacer eso, ¿no? Cuando hagamos el vídeo opinando, que se haya con conocimiento de causa, habiéndolo probado en mesa. Eso porque es lo que dices tú, muchas veces algo por las reglas te parece una cosa y cuando lo pruebas dices tú, pues no era para tanto, ¿no? O viceversa. Sí, eso es. Otra cosa que no habías visto, pues que sí, que luego dices, pues sí. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo el libro de las hijas de Cain, según lo iba leyendo decía, esto es muy tocho, y pueden ser aquí unas combinaciones y unas sinergias muy potentes, muy potentes. Y al final ha sido así, incluso a más todavía, de hecho. Claro. Porque la verdad es que es un ejército muy tocho. Yo creo que lo han roto un poco, se han fumado un poco, Bueno, a ver si con la nueva edición, como va a haber cambios en todos lados, a ver si encontramos un poco balance. Balance que, bueno, la misma Workshop ya te dice que no pretenden hacer un juego exclusivamente competitivo, ¿no? Que aunque te dan esa opción, no es ese el fin primero. El fin es divertirse hablando en plata. Y es algo que yo personalmente apoyo bastante, Sí, yo también, y por eso en nuestro contexto de juego no hacemos listas extremas de ir a torneo, pero en torneo en plan de voy a ir aquí a pisar al que sea, o sea, y jugar con una lista más extrema y los combos más aberrantes que puedo hacer. En Age of Sigmar se pueden hacer muchos, y claro, una lista que pretenda abusar de eso contra otra que sea un poco más intermedia, más nivelada, sin ir a algo tan extremo, pues ahí sigue habiendo desequilibrio, eso es. Y en cuanto, bueno, estábamos diciendo que el vídeo o el podcast, que era un poco el trasfondo a grandes rasgos de Fantasy, la evolución a Age of Sigmar y tal, ¿te queda algo? Porque, como os decía, repito que vamos a hacer podcasts o vídeos, mejor dicho, sobre personajes exclusivos, sobre facciones en concreto, haremos un vídeo más contando más al detalle todo esto de los mitos, toda esta parte inicial de Age of Sigmar. Y nada, eso, que si crees que queda por añadir algo más o ya está yo creo que hemos puesto un poco en contexto. Igual, aun habiendo hecho el resumen
es que es un resumen de verdad muy, 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 muy resumido de lo que he hecho del fin de los tiempos y luego lo que pasó después de la adaptación y demás. Y hemos hablado de pues las distintas edades del nuevo trasfondo de Age of Sigmar y hemos llegado ya a Portentos Malignos y lo que va a salir ahora de la segunda edición. Y ahí ya yo creo que ahí nos van a dar bueno, no sé si nos dan un reglamento, pero por lo menos yo creo que nos van a dar un contexto bastante más elaborado y que se pueda hablar con mucho más detalle de todo el trasfondo nuevo. Así que nada, eso, lo repetimos, ¿no? Que le daremos caña al lore, al trasfondo, no solamente de Age of Sigmar, también de Warhammer 40k, pero bueno, hemos empezado con Sigmar. ¿Y qué hacemos, Juan? ¿Comentamos alguna cosilla más o vamos diciendo adiós tristemente? No, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Sí, bueno. Yo la verdad es que creo que, así a priori, igual nos podemos meter con una cosa, por ejemplo, decir qué ha pasado con los hombres lagarto, que ahora son serafos. Ah, cierto, sí. Vamos a hacer lo más rápido posible un pequeño dibujo del panorama actual. Empiezo yo, si me continúas tú. Bretonia y el Imperio ahora son las Free Peoples y bueno, y bastante dejadas de la mano de Dios, sí. Se rumorea que habrán Battletoads en el futuro, seguro que sí, pero bueno, están no se llama Imperio, no se llama Bretonia, se llaman Free Peoples, pero siguen estando en mesa y siguen estando en el trasfondo. Sí. Lo mismo con los enanos clásicos, que además conviven con las Free Peoples, con los humanos. Los altos elfos están divididos en 3 facciones, creo que es. Los altos elfos, bueno, en varias. Bueno, los enanos ahora son los desposeídos, digamos. Tienes los desposeídos, lógicamente se han desposeído de sus fortalezas y demás. Bueno, es que claro, se fue todo al garete. Y los elfos, es que bueno, los han hecho un poco, los han dividido los elfos un poco según un poco, pues, ¿cómo diría? Según lo que son. Por ejemplo, de los magos, pues tienes el concilio de Eldritch, ¿no? Luego el Templo del Fénix, pues tienes la Guardia del Fénix, según una unidad así asociada. Sí. Luego tienes, a ver qué más, por ejemplo, veamos, los Lion Rangers, pues son pues el carro de leones y los leones. Han hecho dividido un poco, pues como unas subdivisiones igual. Sí, se han fragmentado. Un poquillo artificiales. Han hecho así un poco así, por ejemplo, pues con las facciones antiguas. Por ejemplo, los elfos oscuros, pues tienes los Darkling Covens, que de hecho tienen reglas como de su facción. Así, bueno, comentar un poquito también de cara a las grandes alianzas, que luego tienes, digamos, subfacciones dentro de cada gran alianza. Por ejemplo, tienes, pues, mismamente, hablando de muerte, tienes, ¿cómo se llaman? Las cortes de los devoradores de carne, ¿no? Los Flesh Eaters Corps. Sí. Luego tienes, a ver, ¿dónde está aquí? A ver, que me he perdido. ¿Pero qué estás buscando ahora? Me he perdido, aquí está, vale. Luego tienes, por ejemplo, otras divisiones que han hecho, por ejemplo, Soul Blight, Nighthound, que Nighthound es uno de los ejércitos nuevos que van a salir ahora en la nueva edición. Luego hay, pues, eso, y eso lo bueno, lo que tienen estos, más que lo bueno, lo específico, es que tienen unas reglas como subfacción. No simplemente las palabras clave, que ahora el juego va mucho de palabras clave, sino que tienen reglas como subfacción. Es decir, que te interesa igual utilizar esas reglas para ganar más sinergias. Porque de hecho Sigma es un juego de muchas sinergias, combinaciones y te estimula te potencia a hacer listas con trasfondo. Porque, por ejemplo, en el caso de Soulblade, pues hay interacciones entre esas reglas y se potencia. Porque no son simplemente las unidades en sí, digamos, a pelo, sino que al pertenecer a una facción se ven potenciadas. Ganan reglas, tienen sinergias entre ellas que les potencian. Eso es. Y nada, que bueno, no tenéis más que acudir a la página oficial de Games Workshop y ahí clicáis en Age of Sigmar, veréis las 4 grandes alianzas y si clicáis sobre cada una de ellas iréis viendo todos los ejércitos que son una salvajada. Y poco a poco van a ir saliendo los Battletoads, si no de todos, de la mayoría de ellos. Sí, un poco la adaptación, los nuevos, sí. Eso. Sí, así que eso, aparte de los ejércitos nuevos en los que hablábamos, pues los Iron Jaws, los Hydron Egyptian, los Storkas, el Fire Slayer, los Caradron, los Serafón, que son los hombres lagarto, más o menos, ¿no? Es una versión más espiritual de los hombres lagarto. Sí, es un poco que los Slan, que son, digamos, si no me equivoco, creo que es así. Como que son los Slan, ¿no? son los únicos que están vivos y lo otro como que los invocan y son como seres espirituales, son como... Sí, de hecho en el trasfondo de los Serafón hablan de que aparecen un poco como los Torcas, ¿no? Como una luz, una estrella, ¡boom!,
aparece ahí, sale el dinosaurio de turno y cuando se acaba de dar de hostias, así como vino se va. Son como, en cierto modo, como demonios pero demonios de... Del bien, ¿no? Ángeles casi, ¿no? Sí, como una especie como de ángeles, sí, incluso. Sí, me mola mucho el rollo a mí. Porque de hecho creo que tienen la palabra clave, no sé si la conservan, lo tendría que mirar, tienen la palabra demonio, demon, en la palabra Pues clave. ahora mismo no tengo el libro a mano. O sea, lo tengo cerca, pero como estoy con los auriculares y me tiro el micro a mandar por saco. Tranquilo. Creo que No, aparte de eso, bueno, como decía, traeremos el vídeo hablando extensivamente de los Serafón y de todos los ejércitos que tengan Battletome hasta la fecha. Y los que vayan saliendo, obviamente. Que haremos tanto eso, vídeos de review de lo que es el trasfondo y luego aparte, en otro vídeo, las reglas, ¿no? Para no mezclar chorros con merinas. Y eso, que si tenéis cualquier cosa de fantasy como ya sea el Imperio, Altos Elfos, no os preocupéis que podéis seguir jugándolo, aunque esté reestructurado, pero sigue estando en el lore, en lo que es al menos la miniatura, ¿no? Y eso, que traeremos vídeos con lore específico de Sigmar. Si os interesa, vuelvo a repetir, que si os interesa algo más en profundidad al fin de los tiempos, tenemos aquí a Juan de Enciclopedia Living o de Living Enciclopedia de Warhammer Fantasy. Tener los libros también ayuda, ¿eh? Claro, ayuda, sí. Pero hay que leerlos, claro. Hay que leerlos y acordarse que son un tochico de libros de... No los he leído. ¿Cuántas páginas son, Juan, más aproximadamente? Pues a ver, el más tocho es el de Nagas. Y el de Nagas tiene... Digo que también hay muchas ilustraciones, hay muchas... Y además en inglés, claro, porque no lo sé en español, ¿verdad? Pues el de Nagas tiene... A ver, veamos. Pues tiene 290 y algo. Lo que es que, bueno, estos libros además eran una colección que tenía 2 libros por tomo, o sea, digamos, tenías, por ejemplo, Nagas, que es el primer libro de la colección, se divide en reglas y trasfondo, y el trasfondo está. Luego el más cortito sería casi el de Kane o el de Glotkin, que son, 140 y algo. El de Glotkin, no llega a 120. Luego ya se volvió a empezar a engordar otra vez. Tenemos el de Thankwall, en el que los Skavens la lían parda por todos lados. Pues tiene unas 230. Y luego Arcaón, el último, tiene pues 250. Te decía que está todo en inglés, ¿no? No hay ediciones en castellano, ¿verdad? No. Y luego, aparte de esto, si alguien quisiera sacar más, o sea, obtener más información, tiene novelas que ha ido sacando... no me acuerdo creo que Timon Mas, eso es. Ha ido sacando Timon Mas. Han traducido novelas que iban asociadas al fin de los tiempos. Hasta ahora han sacado, si no me equivoco, 4. Han sacado, pues bueno, la primera, que trata un poco, pues... ¿Pero siguen haciendo hoy en día novelas ambientadas en el fin de los tiempos? Es que ya salieron, pero en inglés. Salieron en inglés hace... Cuando salió todo el fin de los tiempos. Pues vale, que están traduciendo ahora los fans, ¿no? Lo que son las novelas, lo está sacando Timon Mas. Y ahora mismo es que yo estoy esperando porque el que más me interesa de todos es el último, el del Señor del Fin de los Tiempos. Que es el que relata pues bastante también de lo que pasó en el último libro de Arcaón, pero a un nivel mucho más narrativo. Narrativo, y aparte tiene cositas que es que, bueno, ya sabes que mi facción favorita era los Condes Vampiro, una de ellas de antiguo Warhammer. Sí, las mías también. Y de ellos los clanes vampíricos, yo empecé, claro, y estaban los clanes, y es lo que me encantó, toda la historia subyacente a los dragones sangrientos, el clan del dragón de los sangrientos, y bueno, y más que eso incluso, te diría del que motivó, del que inspiró para la formación de los dragones sangrientos, Abjuras. Y claro, es que Abjuras sale ahí, y es una pasada. Y luego otra cosa, aparte de eso, que me acabo de acordar, que perdona que me estoy motivando aquí, vamos, saco. Denle un programa a este hombre. Setra ha salido, porque con todo esto de los portentos malignos hay una página web, de hecho explícita para los portentos malignos, que ha sido también otra campaña a nivel mundial, que han sacado ahora, llevan unos meses. Y van sacando relatos. Y en los relatos pues sale desde relatos igual, digamos, entre comillas, hasta casi sin importancia, un poco circunstanciales, hasta otros bastante importantes. De hecho, en alguno de ellos sale Morathi, por ejemplo, haciendo diplomacia con otras facciones del orden. Y de hecho hay otros relatos bastante más importantes también, como uno de los últimos que ha salido, que era el señor de no me acuerdo qué ciudad o algo así, creo que era un Stormcast, salía y ha tenido unas visiones en las que le hablaba, vamos, por las referencias, quienes conocemos sabemos que sí, Setra, para los que no lo conozcan, era el señor, el rey
supremo, digamos, de los reyes funerarios, de NGKara y demás. Y él que cuando Nagas hizo toda esa incursión al principio del fin de los tiempos y fue ahí a Khemri a luchar contra, bueno, para poder dominar y reunir a todos los no muertos, para subyugarlos, ¿no? Fue el único que se opuso a él y tenía el poder suficiente para ponerse a él. Y luchó contra él y bueno, Nagas lo humilló y Settra hizo un pacto con los dioses oscuros para poder volver, bueno, a vivir, a no vivir, ¿no? Y de hecho, en ese libro, en esa misma novela que te digo, hay un momento muy chulo, que están ahí al final en Middenheim pegándose todos ahí en la superficie, y no sé si fue un nuevo dragón, no me acuerdo si fue igual a alguno famoso, como puede ser igual Kolek, el mismísimo Kolek Comesoles, uno de los ogros dragón Sagoth más imponentes que ha existido nunca. Pero no sé si fue ese o fue un Ogo Dragón a secas o un Ogo Dragón Sagoth. Ahora mismo no me acuerdo bien, porque lo leí por encima hace ya muchos años. Y me acuerdo que en una de esas le iba a dar a Nagas por la espalda y le salvó Settra. Settra, que apareció ahí en medio, mató al Ogo Dragón y luego así como que estaba ahí Nagas, estaba ahí como... ¿cómo te diría? Pues como en una posición así como de debilidad, ¿no? En ese momento le decía: solo ha sobrevivido porque así lo ha querido el rey dios Settra o algo así. No, el rey dios. Le dice que es el rey dios que acabará con Nagas, ¿no? El rey dios es Sigmar, perdón. Solo lo has dicho así porque lo ha querido por mi voluntad. Y ve ahora y sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, luchar contra el caos y demás. Y ya reclamaré tu vida en otro momento, cuando así lo disponga. O sea, en plan, soy el más quillo del barrio aquí. Estoy buenísimo. Se ha flipado un poquito Settra, yo creo, ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ahí pudo meterle caña, ¿eh? No es por nada. Pudo meterle caña. Pero sí. Ya. Sí, bueno, a ver. Settra, bueno, es que Settra además tiene mucho carisma. Es muy bueno. Porque Nagas ahí donde le ves, tío, es que... ¿Tú crees que esto indica una vuelta camuflada de los reyes funerarios o seguramente no tenga nada? No lo sé, porque la verdad es que ha sido un poco en plan... ¿Vale? Porque bueno, como podéis ver en las páginas, en la de Games Workshop, todo lo que es tema de Bretonia y reyes funerarios no encontraréis nada de nada. Exacto. Lo descatalogaron todo y ahora pues pueden encontrarlo de segunda mano, pero a precios muy asequibles, ¿no? Para el bolsillo. Y pues no lo sé, la verdad. A mí la verdad es que me hubiese gustado meter alguna unidad porque son preciosas. Yo, de hecho, he tenido una esfinge de guerra que a uno de nuestros colegas, Jonathan, pues dije: oye, déjamela que te voy a hacer un apaño y con imanes y tal le he hecho para que pueda, según le interese, jugarla como esfinge de guerra o como la otra unidad, no me acuerdo cómo se llama ahora, ay, se me ha ido la palabra. Que tiene que es como un centauro esfinge, que tiene ahí unas cuchillas en los brazos y vuela en este caso. ¿Que vuela? Sí, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Coño, no me deja roto ahora, ¿no? Me di cuenta de la esfinge, pero que huele, no me di cuenta de A ver, espera que lo busco, así lo encuentro. Tú, mira, si quieres añadir algo, dale, Dile. No, simplemente eso, ¿no? Que se ha añadido el punto de Settra que lo habíamos... Necroesfinge, eso era lo que se llama. Necroesfinge, vale. Necroesfinge, que era, wow, precioso. Pues fíjate que yo no sabía ni que volaba. Sí, y puedes poner una opción u otra. Y claro, yo le dije, si quieres te lo monto porque vi que era fácil y seguí un tutorial, de hecho, y se lo hice y claro, podías jugar una cosa u otra y era de lujo. Estaba muy bien. Pues nada, yo casi que al revés, ¿no? Que yo creo que ya hemos dado esta pequeña introducción, bueno, pequeña. Sí, llevamos casi 2 horas. Sí, por eso, que al final va a quedar el audio... Pero bueno, para eso es un podcast, ¿no? Si no... Claro. Eso que esto es un podcast porque entendemos que a nosotros nos pasa, ¿no? Que pero estamos pintando y nos gusta, pues escuchar algún podcast y tal, te entretiene. Y si queréis algo más específico y un vídeo de 15 minutos o de 10 hablando del fin de los tiempos o lo que sea, también llegará. Así que nada, yo por mi parte, Juan, yo creo que ya con esto ya hemos cumplido, ¿no? Sí, y por mis partes también, yo creo que... Por tus partes también, muy bien. Pues las partes de ambos ya hemos terminado este podcast. Es decir, por mi parte que nuevamente un placer el poder hablar con vosotros, ¿no? Porque no nos estáis contestando, pero ahí tenéis los comentarios
que espero que dejéis todas vuestras dudas y bueno, Sí, pues vuestros eso es. comentarios. Y se la hemos cagado con alguna cosa, de que hayamos dicho alguna cosa mal. Y pero Es ¿qué has culpa de dicho, Juan. tío? ¿Qué has dicho? Y tú llevándote las manos en la cabeza. Pues decirlo también, lo que sea, aunque sea para ponernos a parir. Vosotros escribid lo que queráis. Claro. ¿Qué sería de un canal de YouTube aparte sin gente que de caña, verdad? Sí, Sin haters y demás. Que por cierto, sabes que el Rubius lo deja, ¿no? Ahora. Sí, lo he visto, sí. Ya vi que hay unos cuantos vídeos por ahí en YouTube del Rubius lo deja. Y no es clickbait, te dicen en el vídeo, ¿eh? Se empiezan los vídeos y... No, a ver, es que quería hablar de esto, pero no es clickbait, ¿eh? No es por atraer a la gente a... Madre que parió. No, sí, Hacemos uno en DKHM World, el Rubius lo deja. Y empezamos a hablar de... O a este vídeo le ponemos ese título. ¿Cuál? A este vídeo le ponemos ese título. El Rubius deja YouTube. Rubius lo deja, ¿no? De repente pasamos de lo normal que tenemos de visualizaciones a 3.000 millones de visualizaciones. Y yo, ¡madre mía! ¿No? Que la gente diga, pero si no es mentiroso. No, si hemos hablado al final de ello. Pasa que no queríamos hacer spoiler al principio, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, si nos va la perola. A los que hayáis llegado hasta aquí, y bueno, espero que os haya gustado nuestro podcast, nuestras ideas de ello también. Espero que no se os haya hecho demasiado pesado la parte del principio del fin de los tiempos. Es que son tantos datos, porque ya os digo, es que 30 años de trasfondo lo han pretendido más o menos medio liquidar en 5 libros. En 5 libros. Hemos pretendido ubicar lo mejor posible a la gente que viene de Fantasy, a la gente que viene de ningún lado, a la gente que comienza totalmente nueva y quiere ver un poco por dónde van los tiros. Y es complicado, es tantísima información que manejar que es complicado. Eso es. Pero bueno, lo que dice Juan, ¿no? Que comentar si os ha quedado alguna duda. Oye, pero esta raza existe, o esta raza dónde está. Oye, o qué pasó realmente. Dejarlo ahí y si alguien quiere profundizar, también tiene, si quiere hacerlo por su cuenta, tiene, por ejemplo, la web, la Biblioteca del Viejo Mundo, y es una web bastante completa de trasfondo y demás, y ahí seguro que vais a encontrar un material muy bueno. Muy bueno. Procuraremos dejar el enlace en la caja de descripción. Digo procuraremos porque a la hora de editar a lo mejor se nos va, pero intentaremos hacerlo. Sí. Y nada, ya por mi parte eso, que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Espero que siga siendo así. Y muchas gracias, Juan, y pues, por sus conocimientos, como habéis visto, el tío controla... A ti también, tío. Muchas gracias, guapo. Guapo, ¿qué pasa? Hoy que me ruborizo. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo / podcast de DKHM Wargames. Bueno, hasta luego. Y stop.